Televisión y desde nuestras redes sociales, que también podéis ver la tertulia, bien en directo o bien cuando tengáis un huequecito en YouTube, que eso queda ahí en la nube, bueno, no sé, hasta el fin de los tiempos, posiblemente. Y antes de presentar a los invitados, vamos a colocar un vídeo porque es reciente. Apenas hace media hora que nos lo han mandado. La fontanera del PSOE, Leire, ha hablado, no sé con quién habrá hablado, pero ha dicho, entre otro orden de cosas, ha dicho, no me expulséis del partido porque yo me voy a ir. Nos siguen tomando por tontos. Y bueno, los compañeros de los medios de comunicación que estuvieron allí en la sede de Ferraz, bueno, intentaron sacarle declaraciones, pero no ha dicho absolutamente nada. Simplemente al final no ha hecho declaraciones, pero sí ha saltado ya la noticia. No le tienen que abrir expediente porque ella ha pedido la baja voluntaria del Partido Socialista, insisto. Intentan tomarnos por tontos. Vamos a ver el vídeo y luego vamos a presentar a los invitados porque hoy me da la sensación que vamos a tener una tertulia muy interesante. Cuando quieras, Jonathan, vamos a ver el vídeo. Señora 10. Se va a defender. Sí, a las personas que se están tratando conmigo, la amabilidad. No voy a decir nada y voy a seguir sin decir nada. Gracias. ¿Tiene miedo de que vayan a Bueno, pues no ha dicho absolutamente nada como era previsible, pero sí tenemos ya la información de que ha presentado su baja voluntaria en el Partido Socialista. No nos ha sorprendido absolutamente nada. Intuíamos que iba a pasar lo que ha ocurrido. Bueno, vamos a comenzar ahora sí a presentar a los tertulianos, a hablar de Telly y Jonathan, que se encargan hoy de la asistencia técnica, y Paco Revuelta, a mi izquierda, el psicólogo. Muy buenas. Hola, Encantado de tenerte por aquí una vez más. Bueno, sí, es verdad. El encantado estoy yo, porque además, en fin, me encuentro muy a gusto siempre con los amigos que nos encontramos y hacemos, la verdad, un debate que por lo menos para mí resulta muy enriquecedor, como se suele decir. Y enhorabuena, Paco, porque hay muchísima gente en Huelva que me dice, te he visto en la tele, te he visto en la tele. Ni te imaginas. Señal de que hay éxito en estos debates y que creo que es la única tertulia que hay de debate político en Huelva. No se hacen, desgraciadamente. Bueno, y tenemos a Juan Berga que nos va a presentar Paco Revuelta. Juan, bienvenido a Huelva. Muchas gracias, estoy disfrutando, debo decir. Hacía años que no venía y estoy disfrutando de Huelva York. Disfrutando como un enano. Hoy vamos a ir a un sitio, pero oye, nos hemos cruzado en el mercado de abastos con unas gambas y pues, nos hemos quedado ahí. Pero ya conocías la ciudad. Sí. No, yo estuve aquí, debo decir, mi padre me trajo aquí con 11 años y me enseñó cómo se sacaban las coquinas de Puente Umbría con un cubito de arena y los pies, que ahora debe estar prohibido, ¿no? Es decir, pero mi padre me enseñó a hacer eso, o sea que yo soy de esta zona, soy mucho de pequeñito. Qué bien. Bueno, que con capacidad de síntesis, bueno, que sea el propio Juan, ¿no? Que define es la primera vez que viene a este debatir. Bueno, ¿quién es este señor? Con capacidad de síntesis, Juan, ¿tú podrías explicarle a los oyentes y televidentes quién es Juan Berga? Pues Juan Berga es un tipo jubilado. No os engañéis, ya un poco mayor, y que estuvo 20 años haciendo política. Fui el coordinador de la presidencia ejecutiva de Izquierda Unida con Gerardo Iglesias y con Julio Anguita. Luego nos peleamos y me echaron, como corresponde a todos los militantes de esa parte de la izquierda. Y luego me he dedicado fundamentalmente a la comunicación, soy economista de formación, me he dedicado a la comunicación cuando dejé la política, bueno, la política me dejó a mí, me dediqué a la consultoría y nada, pues de eso he trabajado, de la política, de la comunicación, de la consultoría y de la economía, que todavía me acuerdo de cuando iba a la facultad y tal cosa. Muy bien. Y Julio Anguita no discutía con nadie, ¿no? Sí. Yo siempre lo consideraba un caballero, un señor. Conmigo sí. No, discutimos, nos llevamos muy bien durante... A ver, él llega a la presidencia de Izquierda Unida en el año 89. Yo ya estoy allí con Gerardo Iglesias, sorprendentemente porque yo no voté a Julio Anguita de coordinador de Izquierda Unida, pero él no solamente me acepta en su ejecutiva, sino que me nombra coordinador de la presidencia, el número 2 para entendernos,
Y nos llevamos muy bien. Yo le hice la campaña del 89, que fue muy, muy exitosa. Yo fui el responsable de aquella campaña electoral. Y hasta el año no... Mira, voy a contar un secreto. A ver. El año 89, cuando se cae el muro, o lo derriban los ciudadanos alemanes, yo le digo a Julio, esto se ha acabado. Deberíamos disolver el Partido Comunista, hacer otra cosa. Y que Izquierda Unida fuera un partido y no una coalición como era en aquel momento. Y Julio me dice, ¿te puedo pedir 2 años? Digo, sí, me los puedes pedir. Pero pasaron esos 2 años y se olvidó de su promesa. Y entonces yo dije, bueno, pues ya es el momento de que yo me vaya del Partido Comunista, porque cuando un partido pierde su función política e histórica, y podemos hablar de muchos, no solo del PC, pues hay que irse. Y yo me fui del PC y permanecí en Izquierda Unida hasta que me expulsaron, porque yo de Izquierda Unida nunca me fui, solo me expulsaron. Interesante lo que cuenta. Ahora que dice cuando se cae el muro de Berlín, dice esto se acaba, pues parece ser que esas palabras están vigentes ahora mismo porque prácticamente la izquierda ha desaparecido en Europa y son los partidos de derecha los que dominan todos los países. ¿Me preguntas? Sí. Sí, pero esto es culpa de la socialdemocracia. Es decir, cuando se cae el muro, primero sale Fukuyama diciendo aquello de es el fin de la historia. Y entonces resulta que el capitalismo neoliberal ha vencido y por lo tanto las próximas guerras, decía Fukuyama, serán religiosas. Una parte de razón no le faltaba, ¿no? Eran identitarias las broncas que esperaba Fukuyama. Pero la socialdemocracia tenía una oportunidad histórica y es demostrar que se podía en una democracia liberal mantener posiciones de izquierda. Sorprendentemente la socialdemocracia hizo 2 cosas. Primero, ser más liberal que los propios capitalistas. Entonces empezó el capitalismo de casino, las cositas estas de Craxi, todas estas tonterías, luego el capitalismo financiero, y se olvidó de lo que era la política de izquierdas. Y luego lo que hizo la izquierda también para evitar su derrota es hacerse populista. Y entonces ahí es donde, así entre tú y yo la cago, si me permitéis sí. la expresión. Porque para populistas están otros, ¿no? Entonces, claro, uno ve los resultados electorales en las últimas elecciones, son Portugal, Polonia y Rumanía. La izquierda del PSOE en Polonia y en Rumanía ha ganado. Ha sacado más votos que la socialdemocracia. En Portugal no. En Portugal ha pasado lo que va a pasar en España. Es decir, a la izquierda del Partido Socialista es un desierto, pero el Partido Socialista ha quedado por detrás de la extrema derecha. Es decir, digan lo que digan los profetas, quien gana, y me duele decirlo, porque yo me sigo considerando de izquierdas, aunque como decía antes, de entrar en antena, hay mañanas que no sé si soy de los nuestros, ¿no? Pero quien le gana a los radicales de derecha es el centro derecha, no es la izquierda. Y entonces esto es lo que deberían apuntarse todos los que amenazan todas las mañanas con que viene la extrema derecha. No, si el que tiene que venir para evitar la extrema derecha es la derecha, no es la izquierda. Es decir, y si no, que le pregunten a Pablo Iglesias cuando en plan pasionario vino a salvarnos a los de Madrid, ¿sabes? O sea. Interesante reflexión. Luis Faraco, historiador. Muy buenas. Buenas noches. ¿Qué te ha parecido la reflexión de Juan? Bueno, pues aquí he estado un poco con la boca abierta, porque, bueno, coincido en un 80%, 85% con su planteamiento. Además, tú sabes que de este tema sí, aquí hemos hablado en más de una ocasión, ¿no? Yo he hablado muchas veces o algunas veces de la caída del muro de Berlín, la significación política que aquello tuvo, y yo dije, cuando se cayó el muro de Berlín, no solo acabó la izquierda, acabó el capitalismo. Y ahí es donde yo voy a rectificar. A mí lo de neoliberal me parece que, lógicamente, ahí la influencia de los años que tú has estado en el Partido Comunista se te ha notado. Es decir, para mí, antes, fuera de antena, te he dicho lo que yo pienso. Cuando a algo se le tiene que poner distintos apellidos es porque se quiere disfrazar. O bien si se lo pone uno mismo, o bien si se lo pone el otro. Es decir, cuando la izquierda habla de neoliberal es porque teme a los liberales. Entonces tiene que ponerle un segundo apellido para desacreditarlo. Es decir, el liberalismo, contra el liberalismo no han sabido luchar y lo tenían fácil. Ha habido momentos en la historia donde lo han tenido muy fácil, pero han acabado, al final la izquierda y gran parte de la derecha
que cuando llega es curioso porque muchas veces la izquierda cuando llega al poder actúa como la derecha y la derecha cuando llega al poder actúa como si fueran socialdemócratas. Y ambos dos se equivocan, porque se equivocan en algo fundamental, y es en defraudar a su electorado. Es decir, si yo voto a la izquierda, lógicamente no quiero que cuando llegue al poder haga las cosas que hacían los liberales. Pero es que si voto a los liberales, no quiero que cuando llegue al poder haga las cosas que hacían los socialdemócratas. ¿Entiendes? Entonces, por eso te digo que estoy en un porcentaje elevadísimo con todos los planteamientos, porque bueno, somos casi de la misma quinta o de quintas parecidas, y las vivencias, a veces cuando llega a ciertos años, cuando ya uno se jubila, a veces nos identificamos más con nuestras propias vivencias personales y comunes que con otras teorías. Bueno, a mí me gustaría añadir, voy a saludar a Jaime, pero una solamente frase que a lo mejor te sirva a ti para... la está buscando por del autor, ¿no? El tema este del capitalismo, que sí, no. Hay una frase que es de Frederick Jameson, la conocerás tú seguro, ¿no? Que dice, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Así que tengamos... Pero bueno, él tiene razón en una cosa solo, perdóname. Yo creo que el que mató el neoliberalismo es una etiqueta que los propios liberales se buscaron, ¿no? Esto no es un invento de la izquierda, ¿eh? Pero tiene razón en una cosa, y es que el capitalismo también fue derrotado en la caída del muro, pero no por la caída del muro, no por razones políticas, sino por razones técnicas y tecnológicas. Claro. Es decir, en lo que llamaba Vicente Verdú el capitalismo funeral, el día que dejamos de querer producir para que produjeran los chinos y nosotros vender experiencias. Claro, entonces, ese día desaparecieron los trabajadores y ese día, perdóname, es que en la presentación ese día acabó la izquierda. Y todavía faltaba Jaime, no quería yo extenderme más, pero ya que me das pie y con permiso y con perdón de Jaime, yo tengo la mala costumbre de escribir, y cuando la crisis de 2008, la de Lehman Brothers, yo dije... Hoy culmina el ciclo que se inicia en noviembre de 1989, cuando el capitalismo necesita, pide y es salvado por el comunismo. Cuando, si recordáis, la deuda pública americana y alemana tiene que comprarla China para que no se hundan las economías. Lo recordáis, ¿no? Bueno, pues yo escribí un artículo sobre eso, alguna vez os lo puedo enviar. Y para mi sorpresa, no sé cómo, en la Unión de Periodistas Cubanos publicó mi artículo sin mi permiso, claro. Bueno, pues ya me perdí un poco ahora con lo que estáis contando. Le tengo que preguntar a Jaime. Entonces, ¿al PP dónde lo colocamos? ¿Partido liberal? ¿Partido conservador? ¿Es de ultraderecha? Como muchas veces alguien del PSOE dice. ¿Dónde lo colocamos? No. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Yo creo que el PP... tiene que estar en el centro. Tiene que estar en el centro. Y yo creo que es a lo mejor porque hay una de las cosas que decís entre todos, y todos tenéis razón, ¿no? Me ha encantado la definición que ha hecho Juan de sí mismo, al que no conocía y he saludado ahora esta tarde. Gracias. Porque en términos marxistas tú has sido entonces síntesis, ¿no? Fruto de una pelea entre la tesis y la antítesis. Sí, pero la síntesis siempre será mejor ser una síntesis que cualquier otra cosa. A la síntesis les va fatal siempre. A la síntesis se llega por decantación siempre, ¿no? Pero hay algo que habéis dejado entrever todo, que lo dijo el propio Felipe González, que con el tiempo se está destapando incluso en un filósofo, ¿no? Y es que la izquierda perdió la vocación de mayoría. Claro. Yo creo que desde el muro del 89 la izquierda no aspira a ganar ni a convencer, sino simplemente a sumar para vencer. Y lo estamos viendo en este gobierno. La izquierda se refugia después de la caída del muro de Berlín en minorías. Que si la inmigración, que si los derechos sociales, sí, identidades, que si el aborto, en lugar que si va buscando... Y mucha culpa de eso lo tiene Felipe González, que avanza por ahí, en su derechización, por así decirlo, y Tony Blair, que es ya quien abre esas pitas en el año 97 de manera definitiva, ¿no? Entonces, y Brown, no te olvides de Brown. Claro, entonces el problema de la izquierda yo creo ahora es que no intenta, no es un proyecto mayoritario, es un proyecto de minoría, lo estamos viendo en España. Y ya la consecuencia ha sido intentar gobernar desde la minoría y estamos viendo el fracaso que supone eso, ¿no? Creo que hablaremos esta tarde de eso, ¿no? Para la izquierda teórica, la izquierda marxista, durante 150 años han vivido muy cómodamente porque todo se edificaba sobre una supuesta lucha de clases.
En el momento que esas clases se ve claramente que ya no existen, o al menos no existe el enfrentamiento sobre el que se ha sustentado todo este edificio ideológico, entonces, bueno, viene una nueva casta política de mucho más bajo nivel, que se desarrolla en torno al Foro de Sao Paulo, y dice, tenemos que crear nuevos enfrentamientos. Ellos no saben gestionar nada más que con la crispación y el enfrentamiento. Y por eso se crea el enfrentamiento entre homosexuales y heterosexuales, ecologistas y antiecologistas, hombres y mujeres, viejos y jóvenes. Se multiplican los enfrentamientos, porque el enfrentamiento histórico que durante 150 años ha sustentado el edificio ha desaparecido simplemente. Y creo que es un error. A mí me Lo llama... que tienen que haber hecho es edificar sobre la nueva realidad, no inventarla. Paco, me gustaría añadir una cosa, ¿no? Porque me estoy recordando lo que él sí lo sabe, Juan lo sabe, que interviene en el desayuno informativo que se realizó con Martínez Almeida allí en Madrid, que Paco también quiso venir, pero al final no pudo, ¿eh? Y yo le hice una pregunta que también explica un poco cómo ha sido la deriva de la izquierda, aunque lo apliqué básicamente a la diversidad cultural que actualmente hay en Madrid, porque cuando yo la primera vez que fui a Madrid, que era un crío, fui a Televisión Española, la televisión en blanco y negro, allí en Prado del Rey, pues bueno, sí, había gente de fuera, pero es que ahora mismo tú vas por la calle y te encuentras gente de montones de países, un montón además de personas de Hispanoamérica, ¿no? Entonces, eso mismo se ha producido no solamente a nivel cultural, lo que voy a decir, sino también a nivel de la política, ¿no? Con el tema de las identidades que tú has señalado. Y yo la pregunta que le hice, y ahí es donde está el error que se ha producido en el ámbito de la política de izquierda, que bueno, se ha denominado también el tema de los woke, ¿no? Le dije así a Martínez Almeida, que qué tipo de política hacía para conseguir que Madrid fuera una ciudad con una pluralidad integrada frente a identidades, digamos, que entraban en conflicto, indudablemente, ¿no? Y sin embargo, se ha caído en la trampa desde la izquierda precisamente en defender una serie de identidades y olvidarse de lo que son las cosas que son comunes. Pero él decía una cosa que tengo que reconocer que no le falta razón. Es decir, la izquierda antes de Marx ya existía, quiero decir. Ya, claro. Había jacobinos que defendían la igualdad, la fraternidad, la solidaridad y todo. Y esto es lo que llamábamos izquierda. Y era la igualdad y la ética del compañerismo, la empatía, la fraternidad, la podemos llamar como queramos, ¿no? Entonces, esto ha sido sustituido por nichos electorales, que es lo que tú decías, que lo que queremos es gobernar, y luego ya hablaremos de las ideas y de los ideales. Claro, y esto está empujado también por una ruptura generacional que en Europa tenemos que mirarnos. Hay un libro de Petrus Markaris, que no sé si os gusta la novela negra, pero que empieza en el momento de la crisis financiera, en 2008, cuando hay dos manifestaciones en la Plaza Sintagma en Atenas. En una están los jubilados que piden queremos quedarnos en el euro, y en el otro están los jóvenes que dicen queremos salirnos del euro. Y entonces esta brecha generacional ha destrozado también a la izquierda, porque es lo que tú dices, ¿no? Es decir, hemos sustituido esa idea de una política global de mayorías, que tú también lo sugerías, por una política de nichos. Hoy son los transexuales, mañana es la cosa de destruir las cosas de Colón, tú eres un esclavista. Es esto de la política de la cancelación que ha producido que hay jóvenes que consideran que hay más libertad de expresión en la derecha que en la izquierda. Claro. Esto para la izquierda es terrible. Y os lo dice uno que sigue diciendo soy de izquierda todas las mañanas, ¿eh? Y me lo digo a mí mismo para convencerme. Esa reflexión no la había escuchado nunca. Hay jóvenes que piensan que hay más libertad de expresión en la derecha que en la izquierda. Claro, porque tú ahora mismo, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Palestina no hay que discutirlo, es una barbaridad. Es decir, y tiene tintes de genocidio terribles, ¿no? Pero si tú eres un joven en Harvard, y no le voy a dar razón a Trump porque además está trabajando contra su propio país y contra el talento de su propio país, y Estados Unidos nunca fue lo que Trump dice que fue. Entonces, pero es verdad que en los campus norteamericanos defender que jamás son terroristas
no digo defender a los palestinos, sino que jamás son terroristas, es algo que hay gente que te apedrea por eso. Y jamás es terrorista. Claro, y eso esto, no hay duda. Y esto lo hemos no dicho debate. toda la vida. No hay Incluso debate. los que ahora defienden el derecho de Palestina a tener un Estado. Pues bien, pero primero, jamás son terroristas. Palestina tiene derecho a un Estado. Pero a la izquierda se le olvida recordar que toda esta bronca la empezaron con 1.500 secuestros y muertos los de Hamás, a los que consideramos terroristas, y hemos detenido a gente en España por ser de Hamás. Pero que además los que organizaron esa matanza, sangre fría de jóvenes que estaban simplemente en un festival de música, sabían la consecuencia, es decir, provocaron lo que ahora ha ocurrido. Sí, O sea, pero bueno, ha lo sido que pasa es que desmedida, seguramente, la respuesta no, claro, es lo que pasa es que desmedida. seguramente no calibraron en su justa medida las consecuencias. Y no la calibraron porque en general, o sea, vamos a ver, el problema que hoy, aparte de todo lo que ya hemos dicho aquí, el problema que tiene la izquierda, y jamás es la izquierda, o un tipo de izquierda terrorista, bueno, igual que era de izquierda la ETA, ¿no? Lo que a veces no la ETA no era de izquierda, eran asesinos. Bueno, no. vale. Lo que a veces no calibran ellos, o lo que a veces no tienen en la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Yo aquí he dicho en alguna ocasión, digo, la gente no entiende que, por ejemplo, cuando un judío, o sea, cuando el Estado de Israel mata a un terrorista, luego manda una grúa y derriba la casa. ¿Vale? Claro, eso para nosotros no tiene ninguna explicación. Para ellos la tiene toda. Ellos, la ley del talión, ¿vale? El ojo por ojo y diente por diente, tú has venido a destruir mi casa, la casa de David, yo voy a destruir tu casa. Ahí está la clave de la máquina, en que yo, si no destruyo la casa del terrorista, es como si no hubiera eliminado al terrorista. Pero déjame que te haga otra pregunta sin contaminar por el terrorismo, y reiterando que considero que a Netanyahu se le ha ido la mano hace mucho tiempo y tiene tintes de genocida de la leche. Sí, la cabeza también. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué la izquierda tenemos que defender ahora que el Sáhara no es el Sáhara? Claro. Porque le interesa a Pedro Sánchez. Claro. Por lo que sea. Pero, es que el problema es ese. Pero mira, tú te preguntas por qué pero la pregunta es ¿por qué le interesa a Pedro Sánchez? Voy a aprovechar que aquí estamos dos esa es la respuesta. Esa es la respuesta que me gustaría que alguien me respondiese. Esa creo que la he leído yo hace poco en un confidencial de bastante solvencia, que es de Oyesti, digo por lo que está sacando. Y es que en todo este mare magnum de filtraciones de WhatsApp que hemos visto durante al menos un mes, todavía no han aparecido los que estamos esperando todos. Claro. Que son los que tiene el gobierno de Israel. El teléfono. No, pero ya han amenazado. Sí. El embajador de Israel en España ha dicho: nosotros todavía no hemos hecho uso eso me refiero. del programa Pegasus. Eso lo ha dicho hace 15 días. Sí, vamos, bueno, pero yo quiero, sobre el debate que aquí tenemos, aprovechando que estamos tres personas que hemos sido o somos en alguna medida de izquierda, y sobre todo dos que hemos sido de un partido nacionalista andaluz, es decir, pero que es un partido nacionalista que no independentista, sui generis, claro, claro, es que ahí donde yo voy, pues a pesar de ser sui generis, durante casi toda la vida de existencia, toda la existencia de este partido, ha habido un debate fundamental, y es si se podía hacer nacionalista y de izquierda. Es que, y ahí es donde yo y mi familia te diríamos que no. Claro, no, yo también creo que no. Yo también creo que no. Es decir, nosotros hemos sido, los andalucistas, una izquierda sui generis, porque lo que éramos es universalista, solidario, identitario, ¿no? Incompatible, vamos a ver. No, en eso. Y era un nacionalismo más de tipo cultural, claro, pero identidad, ¿no? que identitario. Nosotros no éramos identitarios. Sí, yo sé nosotros lo que no nos creíamos superior a los castellanos manchegos o a los extremeños. Si me permitís, hay una frase que Juan y yo nos vemos siempre que yo voy a Madrid. Acércate un poquito más al sí, micrófono, Paco. Que digo que Juan y yo, que cada vez que yo voy a Madrid, nos vemos. Así es que somos muy tabernarios. Tabernarios. Y entonces, bueno, charlamos un montón, ¿no? Y precisamente en la última ocasión le dije una frase que se dijo en psicología, que después es aplicable al tema de los pueblos, ¿eh? Y además al final terminó citando una de las definiciones de lo que es una nación, que es quizá una de las más aceptadas, porque es un término enormemente escurridizo, el término nación y nacionalismo.
Y eso que dijeron estos psicólogos, que fue en los años 50, creo que fue el 50, 51, o sea, al principio de los 50, fue lo siguiente. Eran unos autores que se llamaban uno Kluckhohn o algo así por el estilo, y el otro no me acuerdo ahora exactamente. Bueno, pues dijo lo siguiente. Dice, todos los hombres, cuidado, cuando digo lo de hombre, con la primera acepción que viene en el diccionario de la lengua española, que es ser racional, varón o mujer. Así que dice, todos los hombres tenemos cosas que compartimos con el resto de todos los hombres. Todos los hombres, segunda frase, todos los hombres tenemos cosas que solamente compartimos con algunos. Y todos los hombres tenemos cosas que son absolutamente propias de cada uno, ¿vale? Entonces, trasladado eso al tema de la sociedad, que esto se lo planteé también, por cierto, en fin, hubo una presentación del libro y estaban dos directores del CIS. Estaba Cristóbal Torres, y estaba Juan Díaz Nicolás, que fue el fundador del Instituto de Opinión Pública y después del CIS en España, y saben de lo que estaban hablando. Le hice esta pregunta en el tema de que esto después se puede trasladar a lo que son las sociedades y las comunidades. Y hay una definición que es la que más me gusta a mí, o sea, en relación con lo que es el término nación, que es una comunidad imaginada. Y es verdad, porque realmente, bueno, lo mismo que uno que dice, no, yo soy español y punto, se imagina una comunidad con la que comparte, no con todo el mundo, sino que tiene unas características. Ahora, esa cosa psicológica de conciencia no significa que tenga que ser excluyente. Y por eso sí es posible un nacionalismo no excluyente, integrador, y que no se crea tampoco supremacista. Y ese es por lo menos el que yo siempre he defendido. Ahora, eso no significa de verdad que el término nacionalismo, que me lo he estudiado muy a fondo, sea bastante peleagudo. Quizás, como dice Álvarez Junco, que es uno de los mayores expertos, a lo mejor dentro de 3.000 años ya el concepto de nación existe otra cosa. Porque además realmente empezó en el siglo XIX, el concepto que actualmente tenemos. A ti que te gustan mucho las frases, hubo un constitucionalista español hace mucho tiempo que dijo, bueno, y le preguntaron, ¿y cómo hay que definir qué es ser español? Y todo el que no puede ser otra cosa. Bueno, también esta noticia esta mañana, el Partido Popular ha denunciado a Leire Díez, la fontanera del Partido Socialista, por el intento de convencer a empresarios, a guardias civiles, para acabar con los procesos judiciales o enfangar el terreno de juego. Y el Partido Popular ha presentado una demanda. Antes de ver también otro de los bulos a los que le ha dado mucha vida, concretamente 3 ministros del Partido Socialista, sobre la bomba Lapa que ellos dicen que iban a poner en el coche de Sánchez. Los de la bomba Lapa eran los de ETA, no sé si os acordáis, ¿vale? Eso eran los que sí ponían bombas Lapa de verdad, eso no era un bulo. Casi 1.000 españoles asesinados. Bueno, vemos el vídeo y ahora nos da tu opinión sobre el por qué ha tomado la decisión tu partido para demandar a Leire. Vemos el vídeo y ahora responde, ¿vale? Bueno, Jonathan, vamos a colocar ese vídeo número 1 en el que algunos ministros, aun sabiendo ya que se había desmontado, que la noticia era falsa, pero ellos seguían dándole vida, e incluso a día de hoy el candidato a la Comunidad de Madrid, a la presidencia de la Comunidad de Madrid, el señor Óscar, sigue diciendo que sí, que han intentado atentar contra el presidente y no sé, a este hombre cómo no se le cae la cara de vergüenza cuando eso está desmontado. Y si ha visto las encuestas hoy, que Ayuso aumentaría en 2 parlamentarios más en la Asamblea de Madrid, yo creo que deberían de cambiar de estrategia, porque van a la caza y captura de Ayuso y cada vez que sale una encuesta resulta que aumenta el número de parlamentarios en la Comunidad de Madrid el Partido Popular. Bueno, lo dicho, Jonathan, vamos con ese vídeo, vamos a escuchar. Un exagente de la UCO, por cierto, pagado y contratado por la señora Ayuso, amenazar incluso con poner bombas Lapa bajo el coche del presidente del gobierno. Es intolerable lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo de alguien que está en este momento cobrando un sueldo público de los madrileños y, en definitiva, del conjunto de los españoles, y que se refiere al presidente del gobierno en términos de amenazas de muerte. No puede ser que un cargo público que cobra 70.000 euros de la Comunidad de Madrid esté fantaseando con asesinar al presidente del gobierno. ¿Dónde vamos a ir?
Ministro, usted fue uno de los 3 ministros que dio por válida la noticia de la bomba Lapa, que luego se demostró que era un bulo. ¿Está dispuesto a rectificar? ¿Va a rectificar sus declaraciones? A mí me va a permitir que le haga una reflexión esta mañana. Mire, hoy ha salido una encuesta muy importante que dice que el señor Feijóo está peor valorado que el señor Abascal, que está peor que Abascal. Pero van a rectificar, le critican por no rectificar ese bulo. Yo he dicho que el Partido Popular está en una campaña de cloacas, lo reitero. He dicho que exigía el cese de una persona que se expresa de forma intolerable, lo reitero. No verán ustedes un corte mío con ninguna falsedad, no lo hay, no existe. Yo me he hecho eco de una noticia y he dicho lo que he dicho. Os digo que hasta que no le cese no vamos a parar. Yo no voy a consentir que un cargo público de la Comunidad de Madrid fantasee con asesinar al presidente del gobierno. Yo no lo voy a consentir. No lo voy a consentir. Es que la verdad no sé quién asesora a este señor, que imagino que tendrá 200.000 asesores para decirle que es una estrategia completamente equivocada. Bueno, Jaime, la verdad es que el vídeo ya se comenta por sí mismo. Bueno, pues esto forma parte de un intento por ganar el relato, que es lo que llevan durante un mes. Pero es que en un mes, desde el 28 de abril acá, han pasado cosas tan graves como el mayor apagón de la historia de la electricidad y de la energía en España, la crisis de los WhatsApp, donde se destapa la relación que existe entre Sánchez y Ábalos como consecuencia de una filtración que después conocimos que venía del propio Ábalos y de Koldo, y donde se demuestra que han seguido manteniendo la relación hasta el año de las elecciones, incluso después de las elecciones. Hemos visto la imputación de la mujer del presidente y del hermano del presidente por primera vez en la historia, con implicación del presidente en los dos casos, de manera clara. Hemos visto el caso Leire, en el que una señora habla en nombre del PSOE y se permite el lujo de dirigir unas cloacas para acabar con la UCO, con la Guardia Civil. Y todo esto se alimenta desde lo que el país llamó hace unos años, nos daba lecciones de lo que era la posverdad, ¿os acordáis, no? Que tenía que haber incluso crearon una web que se llamaba Neutral, donde nos explicaban lo que era verdad y lo que era mentira. Sigue existiendo. Lo que no sé es qué dirá de esto, ¿no? No ha dicho nada. Yo lo he al final estamos viendo como un señor que en el año 16 intenta darle el cambiazo al Partido Socialista poniendo unas urnas detrás de un biombo, pues decide reconquistar el poder del PSOE en un utilitario, en un Peugeot, se puede decir la marca, acompañado por Koldo, que era el que iba al volante, Santos Cerdán, que está en la cúspide de este procedimiento, de esta actuación que es absolutamente delictiva, y ahora voy a decir por qué, y de Ábalos, que está a las puertas de no solo su imputación, sino prácticamente su condena. Declara la semana que viene en el Supremo. De su condena, porque va a ser muy difícil, con todas las pruebas que existen, que se libre de la condena, ¿no? Por enriquecimiento personal. Yo ya no me meto en lo moral cada cual que haga, si somos liberales lo debemos ser en todos los aspectos, ¿no? Sí. Pero el uso del dinero público para los vicios personales, pues esto sí que está fuera de toda índole. Bueno, pues lo que le queda al PSOE es intentar ganar el relato con la siguiente alineación. Óscar López, que lo hemos visto ahí, que Óscar López, voy a utilizar una expresión que se decía mucho en Andalucía y es un ejemplo, ¿no? Cuando eligieron a un ministro de Franco de Granada, uno de sus mejores amigos decía: hasta ayer sabíamos en Granada que era tonto, ahora lo va a saber toda España, ¿no? Sí. Pues yo creo que a Óscar López se le podría perfectamente asemejar este paralelismo. Pilar Alegría, que ha pasado a ser Pilar Bulería por la cantidad de mentiras que dice desde la portavocía del gobierno. María Jesús Montero, que no sé qué va a hacer en Andalucía, y lo digo de verdad con pena por la posición del Partido Socialista. Bolaños, que es el ministro de los tres poderes, del Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo, desde el Gobierno, que se permite el lujo de comentar las sentencias judiciales.
y de Óscar Puente, que es el responsable del desaguisado de las comunicaciones que tenemos en España. Ese es el equipo. Pero es que en este último, el caso Leire, que apareció como un caso más, se ha convertido en un caso estrella por una sencilla razón, porque es que se organiza pues directamente un grupo con el único objetivo de deslegitimar uno de los poderes del Estado, o que es el judicial, o uno de los brazos que utiliza la justicia para la investigación, como el caso de la UCO. Por eso creo que el Partido Popular, quitando su sigla, ha hecho dos cosas. Una, poner una querella, porque evidentemente hay una serie de delitos. Además hay una conexión en los delitos. Hoy en Dostoyevsky, creo que es en ese mismo medio, se comenta que una de las estrategias era intentar diluir el caso de Ábalos para salvar al soldado Ábalos, dicen exactamente, ¿no? A través de la mancha en la UCO, ¿no? Y no solo eso, perseguir el delito, sino también hacer una manifestación, porque esto va de democracia o mafia. Y se está demostrando el comportamiento mafioso desde el mismo momento que se intenta amedrentar a un fiscal del que ya sabemos que existe un vídeo sexual, aunque no lo hayamos visto. Prácticas que ya conocíamos del pasado, porque ya se practicaron con Pedro J, ¿verdad? Y por desgracia la historia se repite. Es decir, que son prácticas mafiosas para intentar deslegitimar a diferentes poderes del Estado. A mí me llama la atención, y con esto termino, muy mucho la actitud de Sánchez. Sánchez tardó 5 días en irse a casa a pensar y 5 minutos en querellarse, en poner a la abogacía del Estado para que le pusiera una querella criminal al juez Peinado, que es el que ha imputado a su esposa. Y ha tardado más de una semana en permitir que Leire sea la que pida la baja del PSOE en lugar de expulsarla fulminantemente después de esos audios. Porque después de los audios es muy difícil pedirle explicaciones a alguien que además no ha negado ni lo que dicen los audios, ni lo que pretende en esos audios. Bueno, Luis, estrategia, no sé, equivocada, un medio afín al PSOE monta el bulo, el plural, y los ministros siguen. Vamos a ver, lo que tú acabas de decir es lo que diría cualquier persona, es un error, un gravísimo error. ¿Cómo ha podido No, yo digo estrategia equivocada, claro, digo. ¿Cómo ha podido cometer este gobierno con la pléyade de asesores que tienen este error? Esto no es ningún error, esto está perfectamente planificado. Esto se llama una estrategia de minimización de daños. Ahora mismo lo más potente que existe es las 3 horas de telediarios que entran en las casas a la hora de almorzar, cenar o merendar. O sea, cuando está la inmensa mayoría de la población española delante de la televisión, entre otras cosas porque ya no estamos acostumbrados a hablar mientras comemos y preferimos escuchar. Bueno, entonces esa es la bomba de relojería que tiene que neutralizar el gobierno. Entonces, crea una cosa, un bulo tan torpe, pero todos picamos. O sea, aquí ya llevamos hablando de este tema un montón de tiempo, con lo cual la gente en su casa pues están escuchando esto y no están escuchando lo verdaderamente importante, y es que la mujer del presidente ha intentado aprovecharse de ser la mujer del presidente, y el presidente no solo lo ha permitido, sino que ha puesto las instalaciones de la Moncloa y los medios a su disposición para que lo consiga, que la mano derecha en el partido y en el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho de su capa un sayo. El gobierno más feminista de la historia ha colocado prostitutas en empresas públicas para que se acuesten con Ábalos, porque de otra forma no creo que se pudiera acostar casi nadie con ese ser despreciable, ¿vale? Y así todo lo que antes ha dicho Jaime, que no lo voy a repetir yo, ¿no? Entonces, esto es una estrategia de minimización de daños. Y lo de Leire, eso es lo más grave que ha ocurrido. Fíjate tú, te estoy hablando de delitos importantes cometidos por la mujer, o posibles delitos, o supuestos delitos, la mujer, el hermano, el fiscal. Bueno, lo más grave es que el partido de gobierno haya contaminado. O sea, porque aquí cuando se hablaba antiguamente de las cloacas del Estado, era algo que estaba ahí, que eran las cloacas. No, ahora es el partido del gobierno el que ha contaminado las cloacas del Estado. A ver si me entienden. Entonces, eso ya de por sí es una barbaridad que ni siquiera en las repúblicas bananeras se habría hecho en estos momentos con las dimensiones que parece ser que aquí se han hecho.
Con respecto a lo del Leire, que tú has puesto ahí las imágenes, lo que no se ha dicho es que Leire entra en la sede de Ferraz. Cuando va a entrar no dice ella que va a pedir la baja. Está allí durante 2 horas y al salir nos enteramos que ha pedido la baja. Lógicamente allí, ¿qué es lo que se ha estado analizando? Allí lo de menos era el expediente del Leire ¿qué tienes tú que puede llegar a la UCO y qué tienes tú que puede llegar a los medios de comunicación y qué tienes tú que puede salpicar a Pedro Sánchez? ¿Vale? Entonces, parece ser que hay cosas importantes y entonces lo que hay que hacer es tratar de desvincular al partido. O sea, que no haya al mismo tiempo que hay una investigación sobre toda la corrupción, todas estas cloacas, que los medios de comunicación no estén también permanentemente diciendo cómo va el expediente sancionador a estas personas, a esta delincuente. Entonces, muerto el perro se acaba la rabia. Pido la baja, que es una baja ficticia, ¿entiendes? Por lo tanto, yo te digo y creo que todo esto está perfectamente orquestado para que se consuma el 40 o el 30% de los minutos de telediario hablando de los bulos y no hablando de los delitos y de las cloacas. Aquí discrepo contigo. Yo creo que esto no es una cortina de humo, se le ha ido de las manos. No, hablo de los bulos. Lo que dice, de la bomba Lapa. Lapa. Yo no lo considero una cortina de humo, se le ha ido de las manos. Han pensado en una estrategia y le ha salido mal. Porque si eso lo hubieran hecho bien, a las 6 horas de salir la noticia ya estaba desmentida. Por lo tanto, era muy burdo, demasiado burdo. Ellos sabían perfectamente que se iba a desmontar en horas o en minutos. O no. Lo sabían perfectamente. Aquí el problema es que el control de daño es muy difícil. Claro. ¿Por qué? Porque todos se graban. Y todos tienen material unos contra otros. Porque Ábalos se grababa, Koldo se grababa, esta se grababa a sí mismo, a su vez a Leire la grababan. Es decir, es que aquí se graban todos. Todos tienen armas arrojadizas para tirarte la directora, la directora general de la Guardia Civil llamaba a ver cómo iba la época de la mafia. Con el comandante. Todos están transmitiendo que no van a caer solos. Mira, yo voy a empezar, si me dejáis, claro, voy a empezar pidiendo perdón a los fontaneros, porque yo creo que no se merece ese gremio, ese ilustre gremio. Yo soy hijo de un fontanero. Pues eso, ese ilustre gremio no se merece esto. Dicho lo cual, vamos a ver, yo comparto contigo una cosa. Gracias Tito Berni, porque contigo empezó todo, es decir, ya sabemos con lo que es la marca España, salir en calzoncillos, ya lo había hecho Roldán, por cierto, no sé si os acordáis. Es director de la Guardia Civil. Director de la Guardia Civil, mientras vaciaba la caja de huérfanos, pues él se ponía en calzones con gambas y prostitutas, ¿no? En los ERE también había, ¿eh? Con perdón para las gambas. Con perdón para las gambas también. Bueno, dicho esto, vamos a ver. Lo de Leire me preocupa más que todo lo demás. Mira. Entonces estamos de acuerdo. Claro, No, si te iba a dar la razón en esta parte. Porque es que lo de Leire es el Estado contra los que nos deben proteger a los ciudadanos. Es decir, los fiscales, las guardias civiles, las policías, etc. Oye, y si hay algún policía venal, que lo quite. Y alguno ha caído, ¿no? Pero claro, toda esta parafernalia del Oscar y tal. Primero, hay que decirle, yo vivo en Madrid, señores ciudadanos de Huelva. Primero, la señora Ayuso no le paga el sueldo a Óscar López. Lo digo porque a veces lo parece. Segundo, el día 28 de mayo se hicieron 30 años que Gallardón le ganó a Leguina. No se preocupen los que sean de derechas, porque los de la izquierda no queremos ganar Madrid. No. Hemos decidido que no queremos ganar Madrid, porque para eso tenemos a gente como Óscar López, que dice tontadas y tontadicas que decimos en mi tierra. Y en mi tierra, que es Zaragoza, pues lo de la señora Alegría, peor que peor. Pero vamos, esto es gravísimo. Pero más grave es todo lo que le rodea. Mira, el otro día estaba por casualidad viendo televisión española, cosa que no hago con frecuencia porque me lo impide mi religión, y entonces sale la señora Ichaurrondo, que le critican a Televisión Española porque Televisión Española ha publicado el bulo pero no lo ha desmentido, y la señora Ichaurrondo interrumpe al tertuliano y le dice, pero no lo hemos hecho de mala fe. Dice, vamos a ver, eres un medio de comunicación, tú no estás aquí para hacer buena o mala fe, estás para dar información. Entonces resulta que la máquina del fango y el pseudomedio están a Moncloa. Entonces resulta que somos los de la fachosfera los culpables de todo eso.
Es decir, esto de Leire, bueno, y lo de hoy, de acuerdo contigo, lo de hoy es un paripé. Todos los partidos hemos tenido nuestros minutos de gloria y de miseria, todos. Aquí no nos escapamos ninguno, y cito al tuyo también, porque hemos tenido momentos fastidiados, lo digo en unos majestáticos. Pero como esto de Leire, no hay ejemplos ni precedentes en la política española, A ver si nos acordamos, no lo hay. Y que encima, y luego ya lo de la bomba Lapa y que y que se compre el bulo, porque se compra el bulo. Yo comparto contigo que no lo han gobernado bien esto. Pero claro, es un gobierno tan débil que compra cualquier bagatela que se le ponga encima de la mesa. Para distraer. Entonces, para distraer o para lo que sea, lo compran todo. Es decir, estos cabezas de huevo, entre comillas de cabezas de huevo, que no es un insulto, sino como se llaman los asesores de los gobiernos, estos cabezas de huevo de la Moncloa compran cualquier cosa, un WhatsApp manipulado. Pero es que hasta mi nieto lo encuentra y tiene 10 añicos. Bueno, me he extendido mucho. No, disculpa. Perfecto. Paco, tu opinión también sobre el vídeo que acabamos de ver. Bueno, yo creo que además esto es un tema que no está agotado. Tiene que seguir saliendo cosas y cada vez más grave. Aquí se ha nombrado lo del tema de lo de Israel, y lo mismo también seguramente Marruecos, indudablemente, que también podrá sacar cosas, ¿no? Empezó cuando, sobre todo, ¿no?, cuando dijo a Ábalos aquello, estoy estupefacto, ¿no?, cuando se salió los temas de Koldo, ¿no? Y si nos fijamos, cada vez la pelota va a más, ¿no? La sospecha que tenemos todo el mundo, es decir, vamos a ponerlo de presunto delante, es que realmente todo el entorno del poder central, de lo que es Pedro Sánchez y compañía, pues está absolutamente, con todo lo peor y todos los calificativos negativos que podamos tener. Y a veces en estas situaciones pues no se sabe cómo salir, porque realmente están enormemente agobiados. No, del minuto basura se sale en baloncesto cuando acaba el partido. Sí. El minuto basura está lleno de faltas, de corazos. Pero claro, es que a Pedro Sánchez le interesa seguir en la Moncloa para poder, digamos, incluso hasta defenderse, ¿no? Porque, y además ya se le ha agotado otras vías que él tenía, que era como el tema de decir, bueno, me voy a Europa, porque tenía ganas de irse a Europa. Ya en Europa lo tienen absolutamente calado, ¿no? Pero es que si hay un fenómeno, y eso es lo que a mí siempre me preocupa, y es que ese lenguaje y ese tipo de mensaje que surge de este tipo de bulos que lanzan el equipo de Moncloa y de Ferraz, es que calan en alguna gente. Esta mañana, a una persona, no voy a decir quién es ni mucho menos, pues resulta que veo en el estado suyo del teléfono y que dice lo siguiente: dirigido a los votantes del PP y de Vox. La solución para resolver el gran problema que tenemos los españoles con el gobierno actual es una guerra civil. Gracias, votantes del PP y Vox, ya podéis ir engrasando vuestras pistolas. ¿Quién escribe eso? Bueno, un demente. ¿Vale? Madre mía, qué barbaridad. Qué barbaridad. Este tipo de redes, ¿no? Qué barbaridad. Es decir, que desgraciadamente, que es lo más preocupante, pues gente que ante una situación tan clara como la que está sucediendo, que no para de salir... Eso es el espíritu de Largo Caballero. Sí, bueno, exactamente, Largo Caballero. Si no ganó las elecciones, no voy a respetar el resultado de las elecciones. No, exactamente, y además que eso tuvo mucho que ver con el tema de la guerra civil, indudablemente, ¿no? Ya empezó cuando en el 34 con los sucesos de Asturias, es decir, que realmente que el PSOE era un partido, cuando se dice un partido democrático siempre, no. O sea, ha tenido momentos en los que quería instalar un régimen soviético igual que la URSS. También había partidos de derechas que no eran democráticos. No, también. Pero fíjate, este pueblo, yo confío mucho en la gente, macho. Perdona la expresión, ¿no? Sí, pero que... Es decir, este pueblo no se ha equivocado nunca, salvo probablemente el día que reiteró a Pedro Sánchez después de aquella moción de censura montada sobre un verso de una sentencia que luego resultó ser impropio, ¿no? También el PP se había ganado alguna collejita, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que yo creo que la gente acabará limpiando. Si es que la gente de España siempre acaba limpiando con mucho sufrimiento y con mucho dolor. El problema es
lo de esa frase que tú lees es que cuando, eso es típico del populismo, es decir, cuando alguien radicaliza o polariza de tal manera, hace un discurso o un relato y luego siempre hay un imbécil que se lo toma al pie de la letra. Entonces, cuando tú hablas de pistolas, siempre habrá alguien que tendrá una pistola engrasada. Entonces, este es el problema que tenemos que parar entre todos. Y esto es lo que hay que decirle a los de la Moncloa, es decir, dejar el griterío. A algunos de Vox, bueno, el PP últimamente grita poco, está ahí, es muy galego, ¿no?, la cosa. Pero entonces hay que tener cuidado con estas cosas y decir a los ciudadanos, oye, venga, vamos a currar, venga, vamos a empujar. Yo, por ejemplo, me ha sorprendido mucho la transición andaluza en 8 años. Es decir, a mí me ha sorprendido mucho. Yo, francamente, esperaba más tensión vital, que dice Aznar, ¿no? Pero pues igual se puede hacer en todos los lados. Ojalá. Es que ese, Juan, es el ejemplo. Es decir, en Andalucía tenemos ahora mismo una sociedad que mayoritariamente ha votado al Partido Popular porque tiene la mayoría absoluta. Durante 38 pero que años. Si sumas Vox, pues hace prácticamente el 60 o el 70% del Parlamento. Y eso no significa que aquí tampoco es normal. No, pero que aquí, pero quizás sea por incomparecencia del otro lado. Y por eso decía yo que la gente castiga cuando tiene que castigar. Y eso hace que en esta tierra no hayamos perdido ni un ápice de libertad. La gente se sigue manifestando por la sanidad y por lo que cree necesario hacerlo. Y aquí no se ha perdido ningún derecho. Pero yo, por volver un poco al tema Leire, hay un dato que no debemos perder de vista, y es que esta señora fue la que dirigió el voto por correo justo sí, eso lo hemos estado. En el año 23, en esa convocatoria express de la que yo me siento particularmente una víctima, porque yo me presenté a unas elecciones en unas circunstancias absolutamente anómalas, pero absolutamente anómalas. Se convocaron en un periodo que nunca se habían convocado unas elecciones, en pleno verano, 23 de julio, además, el motivo, imagino que luego hablaremos también de la sentencia del Tribunal Constitucional, porque aquí parece que los motivos de las decisiones no importan, y es que importan. Claro, dice el Tribunal Constitucional, yo no voy a entrar en las motivaciones de la amnistía, ¿cómo que no? No, pero entra. Es que si no, dice que no va a entrar, pero claro, entra. Es que si no hubieran hecho falta los 7 votos, pues no se hubiese hecho la amnistía, mira que las narices, ¿no? Igual que no se hubieran convocado las elecciones, si no se hubiera tenido el resultado electoral de las municipales. La mayor barbaridad que comete la ponente de eso, aunque ya estemos hablando de otro tema, es afirmar una persona afirmar que todo lo que no prohíbe la Constitución está permitido. Pero cuando es justo al revés. Claro, Luis, es justamente al revés. Estamos ante luego una hablamos situación de eso, del Tribunal en la que Constitucional. desde aquellas elecciones del 23, con un gobierno que no gobierna, con un gobierno que lleva 7 años con un solo presupuesto aprobado, porque el otro era de Rajoy. Es que manda narices, que hay que recordarlo. Es que la situación anómala es que este señor gana una moción de censura, que será muy legítimo, pero gana después de que se aprueben unos presupuestos de otro gobierno. Y a la semana siguiente se tumba ese gobierno. Es que de verdad que la situación es delirante, por no decir otra cosa, ¿no? En términos democráticos y en términos constitucionales, que no tiene un pase. Un gobierno que en 7 años se ha negado en los últimos 3 a presentar un proyecto de presupuesto que es su obligación. Otra cosa es que te lo tumben o no, y tú quieras seguir o no, que esa será tu elección. Pero la obligación legal de presentar los presupuestos existe en la Constitución, salvo que alguien diga lo contrario, que no lo dice, ¿no? Pero es que eso sí lo dice, ¿no? Dice que el gobierno deberá presentar, o no lo dice, sí, lo dice, ¿no? Entonces, sí, pero como aquí pero claro, entonces ahora, desde el 23 acá estamos en una huida hacia adelante. Yo en el relato ese que he hecho del 28 de abril me he saltado también una cosa que acabo de recordar hace un segundo, y es que el señor que iba a ser imputado o que ha sido imputado, que es el presidente de la Diputación de Badajoz, pues ha buscado un aforamiento exprés saltando por encima de 5. Pero de verdad que es que estamos llegando a unos límites que no se habían visto hasta ahora. Mira, eso ha sido muy nuevo. De verdad, es una cosa. Yo creo que esto en una serie de Netflix supera cualquier situación de un guionista, de verdad. Además, y estábamos hablando al principio de intentar ganar el relato o de minimizar los daños. Es imposible, porque para eso tú tienes que para hacer un control de daños, tú tienes que primero saber dónde están los daños. Y el problema de este gobierno es que no sabe dónde está la raíz de su problema. Y está precisamente en su debilidad parlamentaria. Claro, estoy estando de acuerdo contigo, déjame hacerte una pregunta. Los del relato han perdido el relato. Por supuesto. Es evidente. Y lo van a encontrar. Pero ¿tú no crees que la consecuencia del relato
es la desafección política de mucha gente. Absoluta. Y eso debilita la democracia. Pero es que mira, tú has nombrado antes, y yo también lo he dicho alguna que otra vez aquí, que mi partido tuvo un problema de relato, de intentar también ganar el relato. Cuando era el señor Bárcena, ese señor del que usted me habla, que también pidió la baja de un partido, y algunos que estábamos fuera entonces, también reclamábamos esa situación y decíamos, cuidado que el relato no se gana, que esto te arrollan y te llevan por delante. Y en esta situación no gobierna nadie, gobierna la realidad, y la realidad es tozuda. Y a este señor se lo van a llevar por delante. Querrá aguantar el tiempo que quiera aguantar. Ya lo intentaron antes otros y no lo consiguieron. Y el problema es de imputación y de delitos personales que va a acabar teniendo este señor. Yo creo que cuanto más se aferre al poder, más cerca está no solo de su imputación personal por ser cómplice de muchas de las circunstancias que están ocurriendo. Ya hemos visto que hay algunos que han deslizado que ellos no tomaban las decisiones. De hecho, Leire lo dijo en los audios, ¿no? Sí. Que esto es de Santos y de Sánchez, lo dice textualmente, sí, ¿verdad? No, el abogado. Lo dice, ¿no? Bueno, el abogado, lo dice el abogado. Eso el abogado, no fue él. Lo dice el abogado, ¿no? Es que blanco y botella, ¿no? Aquí se ha deslizado una cosa por parte de Juan. Que a mí, y bueno, y también lo ha comentado, que a mí me gustaría retomarla, bueno, simplemente no por abundar mucho, pero sí para que la gente, porque a veces el conocimiento de la historia te hace que tenga uno miedo de las cosas que ve. Es decir, esto de los vetos cruzados o los cinturones sanitarios, que ahora la gente puede pensar que es normal, esto ya se vivió durante la Segunda República, y eso es lo más antidemocrático que existe. Porque en la Segunda República, aquí se ha hablado del año 34, la revolución del 34 se provocó, el detonante final fue porque no respetaron un veto. Es decir, las izquierdas le dijeron al presidente de la República que aunque la CEDA hubiera ganado las elecciones, no podía formar parte del gobierno. No ya presidirlo, que le correspondía por el resultado, sino ni siquiera formar parte. ¿Vale? Y entonces nombraron a Lerroux. Exactamente. ¿Vale? Nombraron a Alejandro Lerroux, del Partido Radical. Cuando aquello era ingobernable, que era lo que se perseguía. Es decir, que es lo que ahora quieren. Cuando ahora se le dice al PP que no puede negociar, que no puede llegar a un acuerdo con Vox, se quiere hacer lo que se hizo entonces. Es decir, usted gobierne sin Vox ahora o sin la CEDA entonces, y cuando lleve una ley al gobierno, como no tiene mayoría, no se puede aprobar. Con lo cual es un desastre, es el antigobierno. Como es un desastre, pues ¿cuál es la solución? Que venga un tío con pavía montado en un caballo. ¿Vale? Eso es lo que entonces las tres Españas, aquí siempre habla de dos Españas, las tres Españas de entonces. Si hubiera habido dos Españas, no hubiera habido guerra civil. Hubiera habido a lo mejor un golpe de Estado. La guerra civil se provocó porque había tres Españas. Había una inmensa mayoría que no eran ni de los unos ni de los otros, ¿vale? Bueno, pues ahora el problema es que entonces el relato también en gran medida lo compró la CEDA. Y la CEDA también hacía vetos cruzados. Es decir, con los comunistas no se puede ir a ningún sitio. Con los nacionalistas no se puede ir a ningún sitio. Y ahora está ocurriendo lo mismo. Ahora se dice, se le pone un cinturón sanitario a Vox. Bueno, ahora se le pone a Vox pero antes se le puso al PP. Es decir, ahora es que, claro, como una parte del PP se ha escindido y ahora queremos parecer que somos un poquito más demócratas, el cinturón sanitario lo hemos retirado un poquito hacia la derecha. Pero Vox, y ahí es donde quiero llegar, está cometiendo el mismo error. Cuando le dice al PP, con Sánchez no se puede negociar nada. Es decir, esos vetos cruzados son absolutamente contrarios a la democracia. Bueno, que hay un mensaje por aquí. Paco tiene que traer más a ese señor nuevo que está en el debate. De por aquí. De verdad, Juan. Bueno, nosotros lo invitamos cada vez que quiera. Le agradezco, Juan, le agradezco al oyente. Le agradezco al oyente o al oyente que... Cada vez que estés por Huelva, te pasas por aquí. Vamos, me vengo toda la semana. Con el AVE, con el tren que funciona tan bien, o sea, saldré el lunes de Madrid para llegar aquí un viernes. No lo vamos a conocer. Desgraciadamente no lo vamos a conocer, Juan. Por nuestra edad nos vamos a conocer el AVE a Huelva. Bueno, no solo el Partido Popular ha denunciado al aire, porque y ahora nos va a preparar un vídeo, la verdad, muy emotivo, Jonathan, sobre la Guardia Civil y lo que han intentado hacer.
La Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil ha denunciado a la militante socialista Leire Díez por intentar socavar la independencia y credibilidad de este cuerpo al buscar información para tratar de desprestigiar a la UCO, unidad que investiga casos judiciales que afectan a exmiembros del gobierno y a familiares del presidente. Bueno, parece que se le van a acumular las demandas, las querellas a esta señora. Bueno, por lo dicho, Jonathan, vamos a colocar ese vídeo y ahora vamos a hablar del voto por correo, porque vamos a recordar un poquito más tarde sobre el fraude electoral con vídeo incluido, porque esto del voto por correo ya lo hablamos en el año 2007, en unas elecciones municipales en Gibraleón, como tenemos vídeo de una señora y audio de un señor, como el Partido Socialista le dio 50 euritos por votar a él y a la señora. Pero esto más tarde. De momento vamos con ese vídeo de la Guardia Civil y luego continuamos. No sé tú, pero yo como ciudadana, como comunicadora y divulgadora de la defensa y seguridad de España, no puedo, no debo y no voy a callar. Y lo hago sin miedo, lo hago con el enfado profundo y la indignación contenida de quien ha jurado lealtad a su patria, a su bandera y no a la podredumbre. Lo hago con la determinación de quien no está dispuesto a permitir que se pisotee la honra de quienes nos protegen con sacrificio, entrega y dignidad, nuestra Guardia Civil. Y frente a esa ofensiva ruin, no bastan los aplausos silenciosos ni las palmaditas en la espalda. Hace falta denunciar, hace falta resistir, hace falta honrar con firmeza y sin complejos a esos hombres y mujeres que no han fallado nunca, que siguen firmes, en silencio, con la mirada alta y con la conciencia limpia. La Unidad Central Operativa, UCO, está siendo objeto de una campaña de acoso sistemático, derribo, desprestigio, vil, alevosa, repugnante y miserable, orquestada desde los mismos pasillos del poder. Desde dentro del Estado se quiere dinamitar a una de sus unidades más valientes, eficaces y limpias. Una unidad que ha desmantelado redes de corrupción política, narcotráfico y crimen organizado, con una profesionalidad que ya quisieran muchos de los que hoy se parapentan en sus escaños para delinquir con toga de impunidad. Se les ataca porque han osado poner el foco donde a los delincuentes les duele, en los bolsillos llenos, en los contratos a dedo, en las cloacas de la política más rastrera. Por eso este gobierno criminal que padece España ha decidido suprimir la gratitud por el desprecio y la justicia por el encubrimiento. Nos encontramos en un momento crítico donde el enemigo no viene de fuera, sino que se disfraza de poder legítimo mientras destruye los pilares del Estado desde dentro. Señor Marlaska, ¿dónde queda el respeto institucional? ¿Dónde la defensa de la legalidad? ¿Dónde la memoria de tantos guardias civiles asesinados por defender a España? Es gravísimo que aquellos que deberían ser los primeros en defender la neutralidad y limpieza de nuestras instituciones se dediquen a mancharlas con fango político. La UCO, como la Guardia Civil, no pertenece a ningún partido, pertenece a España y se debe solo a la ley. Y eso es precisamente lo que le molesta al poder, que hay todavía hombres y mujeres que no se venden, que no se callan, que no claudican. La unidad Oconsur, también desprestigiada por la misma maquinaria de manipulación, ha demostrado lo que muchos políticos ni entienden ni pueden tolerar, que el deber, el honor y el sacrificio son valores reales, no eslóganes de campaña. Cada intento de difamación no es más que una confesión a gritos del miedo que le tienen a la verdad. Y la verdad es que nuestras unidades de la Guardia Civil están salvando a España de caer al abismo. La verdad es que los verdaderos patriotas visten de verde, no de traje ministerial, y que la única mafia peligrosa hoy está en los consejos de ministros, no en los cuarteles. Los ciudadanos lo sabemos, la historia lo sabrá, y algún día se escribirá con justicia este capítulo infame. Se reconocerá con letras de oro que fueron ellos, los hombres y mujeres de la UCO, nuestra Guardia Civil, quienes defendieron a España mientras otros la saqueaban desde dentro. Que tiemblen los cobardes, que se incomoden los corruptos, porque la UCO no se rinde, porque la Guardia Civil no se doblega, porque España no se vende. Honor y gloria eterna a nuestros guardias civiles. Adelante, UCO, no estáis solos. El futuro de España depende de la valentía de quienes no teméis a enfrentaros al poder por la justicia, y que resuene en cada rincón del país esta oración como un juramento, como un clamor sagrado, como un himno de justicia y valentía de Fran Encinas. Unidad nuestra que estás en cada rincón de nuestro hermoso país. Santificado sea tu nombre, UCO. Venga a nosotros vuestra profesionalidad, entrega y valentía. Hágase la voluntad del bien y de la verdad aquí en España como en el resto. Mostradnos hoy el fruto de vuestro trabajo por vuestro denotado y patriótico esfuerzo. Perdonad en ocasiones nuestra falta de apoyo e incomprensión cuando no sabemos ver vuestra entrega y sacrificio a España. No nos dejéis caer en el abismo de la inconsciencia, la corrupción y el crimen, y libradnos del mal que representan todos los enemigos de nuestra amada patria. Amén.
Bueno, un homenaje a la Guardia Civil. Juan, quería preguntarte, lo hemos comentado mucho aquí, el silencio de la izquierda española, hablo de Sumar, de Podemos, de Izquierda Unida, ante todo lo que está ocurriendo en el país, ¿esto en qué medida le puede perjudicar? ¿Y qué puede pensar el votante de la izquierda ante tanto silencio? Bueno, es que llamar de izquierdas al populismo me resulta difícil, ¿no? Es decir, me vais a perdonar, pero yo no... Mira, la señora de Sumar es la señora que estaba en Izquierda Unida y con un papelito y sin hablar con nadie expulsó a 5.000 militantes de Izquierda Unida de Madrid. Joder, o sea, esa es la señora Yolanda Díaz. No sabía ese dato. Cosa a la que llegó después de haber destrozado la alianza con el bloque, las mareas galegas y haberle regalado al PP unas elecciones que estaban así a punto de perder. Esta es Yolanda Díaz. Y de que os voy a hablar de Podemos, que destrozó a la Izquierda Unida realmente que existía en aquel momento. Yo ya no estaba, ¿cierto? Entonces, esto no es izquierda. Ahora bien, ¿por qué callan? Pues mira, porque ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios. Es decir, si dicen lo que les pide Izquierda Unida que digan, que es expulsar a esta mujer, ya no la pueden expulsar porque ya no es militante, pero expulsar a esta mujer, comparece, porque claro, lo que están impidiendo es que comparezca Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, que comparezca en las instituciones. Si dicen esto, les va mal porque el PSOE les pega una petada y los echan. Pero si dicen lo contrario, es decir, el silencio, resulta que los votantes se van. Ahora bien, os pregunto, ¿vosotros creéis que esto sacan entre todos más del 7% en las próximas elecciones? No. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por ellos? Porque hay que preocuparse por lo que haga el Partido Socialista, que está viviendo de los votos que le quita a Sumar y a Podemos. De eso está viviendo. Es decir, y luego todo esto, bueno, es muy emotivo lo de la Guardia Civil. La Guardia Civil se inventó antes que el Partido Socialista. Isabel II, 1844. Entonces, han resistido de todo. Y también tienen sus páginas de gloria y sus páginas de miseria. Es decir, en la UCO ha habido cositas. Y la Guardia Civil... Pues oye, a mi suegro le pillaron en la muda pasando el mundo obrero y le quitaron unas vértebras al hombre y tal. O sea, que todos tenemos esas historias. Pero yo lo que diría a la Guardia Civil, bien por la UCO, hay informes que no los firmaría yo ni harto de vino, pero que le suban el sueldo. Lo que tienen que hacer con la Guardia Civil y los ciudadanos españoles es subirles el sueldo. Yo ayer me llevaba a Paco, que me dio un paseo por Huelva maravilloso, al puerto. Y yo veía allí en la bahía cuatro lanchas contra los narcos. Eso es las fuerzas el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Dos averiadas. Bueno, yo vi 4, quiero decir, probablemente 2 estén averiadas. A lo que voy es que un ministro del Interior que no haya salido a pasearse con el director general de la Guardia Civil o directora general de Civil, que ahora mismo no sé qué le toca ser, porque nadie lo sabe, no haya salido a decir, al coger al señor Balas y decir, venga usted a mi despacho y usted goza de mi apoyo. Eso es lo que hace un ministro del Interior en Francia, en Italia, en Alemania. Y si luego hay que cargárselo, pues te lo cargas con el reglamento en la mano. Pero a golpe de camorra, porque lo de la UCO y esta señora, ni fontanería ni nada, es pura camorra y ley de la omertá. Y esto más lo del aforamiento, mira, si recordáis la memoria, Filesas, los calzones del director general de la Guardia Civil, el hermanísimo de Alfonso Guerra, Juan Guerra, Juan Guerra, todo aquello, ¿verdad? Pero nunca habíamos llegado a un aforamiento en 28 horas. Nunca habíamos llegado a una fontanería. Es que se traicionan a sí mismos. A una de la camorra contra un señor de la UCO. Por favor, un vídeo sexual de la izquierda libre, liberal, liberísima. Vuelve a casa borracha y sola. Y entonces cuando vuelvas a casa borracha y sola te pongo un vídeo sexual. ¿Esto es lo que habíamos hablado? Pues no, pues es normal que la gente esté enfadada. Más cosas, ya que te tengo aquí, porque siempre me he preguntado, ¿por qué Izquierda Unida no se atreve a dar el paso y liderar
esa izquierda de Julián Guita que conseguía importante representación parlamentaria, ¿por qué tiene que ir primero con Podemos? Ahora me voy con Sumar. ¿Por qué no hay nadie en Izquierda Unida que diga voy a liderar a la izquierda española? Lo que no hay es Izquierda Unida. Ah, bueno. Entonces ya, porque no vamos a engañar, es decir, claro, a ver, la única organización que había en Izquierda Unida cuando llega, Partido Comunista, primero siempre estuvo ahí detrás el Partido Comunista, y tampoco los que hay ahora son los que había antes, ¿eh? Es decir, yo le tengo un gran respeto al Partido Comunista, en el que he militado muchos años, y no tengo nada que decir, pero lo que hay ahora no tiene nada que ver con antes. Pero a lo que voy, Izquierda Unida tenía una organización en el 2015, que era la Organización de Madrid. Y la Organización de Madrid la expulsaron, acusándola de corrupción a 5.000 militantes. Era una puñetera mentira. Y vino Alberto Garzón, que ha desaparecido por la gatera de la historia, y nadie se acuerda de él. Entonces, Izquierda Unida puede conspirar contra Yolanda Díaz, y de vez en cuando, pues con esto de Palestina y tal, mueven el culo. ¿Para qué? Para negociar un puesto en la lista. Y si saco 2 diputados, que uno sea de Izquierda Unida. La crítica en Andalucía no es hemos perdido las elecciones, era pues con los votos de Izquierda Unida resulta que han salido más de los otros que nosotros. Este es el discurso que hace Izquierda Unida en Andalucía. Entonces, Izquierda Unida, perdonadme, a la izquierda del PSOE prácticamente ya no queda organización social ninguna. Perfecto. Un poquito de agua. Sí, perdonadme. Bueno, qué interesante lo que acabo de decir. Bueno, descartamos esa posibilidad. Tantas veces que nos hemos preguntado, ¿será Izquierda Unida capaz? ¿Aparecerá un líder que diga voy a liderar a la izquierda española y voy a plantarle cara al PSOE y voy a intentar... Son militantes. Lo que tienen que aparecer son militantes. Mira, la Izquierda Unida en la que yo estaba había 100.000 militantes, no mucho más, pero había 100.000. Oye, a mí me han traído aquí a hacer mítines Felipe Alcaraz y compañía, y me mandaban a un pueblo de no sé dónde y había unos militantes escuchando mis tontadicas. Es decir, pero es que lo que necesita Izquierda Unida es tener una función política que no la tiene, tener una militancia que no tiene y tener un proyecto político que no tiene otra cosa que defender al Partido Socialista. Y entonces, como esto ya lo hemos vivido en la historia y ha ido mal, pues irá mal. Es que la única estrategia, la única idea que tiene hoy día Izquierda Unida y toda la izquierda es que no gobierne la derecha. Cualquier cosa para que no gobierne la derecha. Es decir, me tengo que aliar con Bildu, me alío con Bildu, con Esquerra Republicana de Cataluña, partido que en la Segunda República era socio de Mussolini, me alío con Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, la izquierda que siempre ha estado en contra de los nacionalismos fascistas, identitarios, ahora resulta que se une a ellos. Déjame que te haga una pregunta. ¿Cuántos meses hace que no ves una propuesta política aprobada en el Congreso de los Diputados por todos esos? Bueno, llevamos desde 2023. Claro, entonces, salvo la ley, no hay proyecto la ley de amnistía. Entonces, si no hay proyecto de legislatura, ¿cómo le explicas a la gente? No, que no venga la derecha. Bueno, pues que no venga la derecha, vale, pero haz algo. Pero es que resulta que no puedes hacer nada porque ni siquiera tienes un paraguas progresista que te defienda políticas. Mira, la política pero están contentos porque no gobiernan la política de vivienda es un fiasco porque han retirado viviendas del mercado. La política de economía, si no fuera por los turistas, no funcionaría. Entonces, todo ese tipo de cosas, al final la gente se pregunta, claro, ¿por qué todos los sondeos? Luego, el Partido Popular, hay que decir que tiene una extraordinaria facilidad de cagarla en el último minuto. Bien, pero si esto no ocurre ahora mismo, el Partido Popular estaría gobernando. Ahora, ¿puede cagarle el Partido Popular en el último minuto? Seguro. Puede. ¿Hay algún extremeño que pueda liarla? Puede liarla. Pero bueno, algún valenciano al que había que quitar, ¿verdad? Es decir, porque a lo mejor los valencianos, es decir, ¿por qué se va a romper Sumar? Probablemente. Porque a Compromís Mazón le va de cine. Claro. Y entonces, como a Compromís le va de cine con Mazón, pues sacó 2 diputados sin necesidad de Yolanda Díaz. Esta es la historia.
Ahí creo que coincido con él. Ahí creo que os equivocasteis en mantener a Amazon. Opinión muy particular, ¿eh? No sé si yo puedo suscribirlo de cabo raro. Puedes guardar silencio. No, yo lo digo, no me compete a mí. Yo creo que había que haber tomado decisiones y que todavía se está a tiempo de tomarlas. Quedan 2 años para el Congreso, el 2 Congreso, años para la autonómica en Valencia. ¿Sí? Pero yo creo que estas cosas no se deben hacer desde el punto de vista del cálculo electoral. Estas cosas, sobre todo en una situación de emergencia, hay que estar en el sitio en el que hay que estar cuando ocurre la emergencia. Y si no estás, pues tienes un problema. Hubo una diferencia, me gusta decirlo porque me gusta decirlo, Jaime, porque ha venido aquí a Andalucía, hubo una diferencia de comportamientos en los momentos críticos entre Moreno, Bonilla y Mazón espectacular. Sí, quiero decir que es que la diferencia ha sido muy notable, sí, y esto pues el PP lo tiene que anotar. A ver, Mazón no es una persona de Feijóo tampoco, quiero decir. Otra cosa es que los equilibrios internos, las varonías y todo esto, yo estoy convencido de que si no hubiera habido un peso tan relevante de Vox en Valencia y si no hubiera cesado porque Mazón hizo una cosa bien y es quitarse a todos los aspirantes posibles del Parlamento. Si no los hubiera quitado de ahí del Parlamento, el problema del PP es que no tiene un líder parlamentario. Si no, lo habrían quitado a los 2 días, fijo. Pero de todas formas, con respecto a eso, yo estoy de acuerdo en que Mazón tenía que haber sido destituido o habría dimitido, lo que sea, pero me parece absolutamente injusto y erróneo no cargar tinta sobre el gobierno, donde estaba todavía la ministra responsable, Rivera, no ha ido a Valencia, todavía a fecha de hoy. ¿Dónde estaba el presidente del gobierno? ¿Dónde estaba el responsable de la Confederación Hidrográfica de los UCA? ¿Dónde estaban los responsables del Ministerio del Interior? Marlaska, ¿dónde ha ido? ¿Ha ido Marlaska a Valencia a dar la cara? Si tú estás, perdóname, mira, yo soy alcalde, consejero, estoy en una esquina de una administración autonómica y pasa lo de la Dana y yo me cojo un avión, un no sé qué, una soga, una cuerda, no sé qué, y me voy allí con la gente a quitar el barro. Y luego ya veré quién ha sido culpable, pero me voy a quitar el barro. Y es que esto lo pone, esto es lo que el coste del poder, va en el salario. Pero vamos a ver. Independientemente de quién tenga la maquinaria electoral, la maquinaria publicitaria del PSOE es estratosférica. Mira, es que estamos hablando de eso y todos tenemos razones. No sé quién tendrá la razón. Pero si hubiera hecho lo contrario, también lo hubieran cogido, porque en Madrid a Isabel Díaz Ayuso, por hacer un hospital en 50, en 60 días o en 90 días, también la criticaron. Es decir, por preocuparse de los enfermos la criticaron. Por no preocuparse, también la hubieran criticado. Entonces, ¿qué quedamos? Es que hay una máquina que está perfectamente engrasada. Y hay un Partido Popular que no sabe luchar contra esa máquina. Porque en el momento, es verdad, Mazón, a lo mejor la periodista esa se la mandó el Partido Socialista a Mazón, vamos, porque ya no me extraña esta altura. Pero bueno, me refiero, o sea, que es que la maquinaria del PP no reacciona. Va arrastrando siempre los pies. Bueno, vamos con los votos que nos queda poco tiempo. El voto por correo, ¿veis qué pensáis? Esta mañana el senador Carmelo Romero en rueda de prensa ha recomendado no votar por correo. Bueno, yo lo llevo 20 años diciendo, no es la primera vez. 20 años sigo recomendando, diciendo no votar por correo. Y habida cuenta de los precedentes de hace 2 años, en las elecciones anteriores, con esas encuestas de empresa seria que daba mayoría más que suficiente al Partido Popular, todavía los directores de esas empresas de encuestadoras no saben qué es lo que pudo ocurrir para ese vuelco electoral en el último momento. Quiero añadirle, hay que decirle a la gente, no hay que votar por correo y sí hay que ir a votar. Eso sí, porque lo que ha ocurrido en Albaida, por supuesto, lo que ha ocurrido en Albaida es que los interventores de todos los partidos, pero especialmente los del PSOE, se llevan los listados de los que votan y sabe quiénes no van nunca a votar. Lo que ha ocurrido allí es simplemente que han emitido votos a nombre de personas que nunca han ido a votar. Y ayer se vio la declaración ante la juez de un señor, y su mujer no estaba citada, pero también le dijeron, ¿y su mujer fue a votar? No, es que su mujer también ha votado por correo. Pues nosotros no hemos votado nunca. O sea, quiere decir que ellos juegan con eso.
Y si ahora queremos abundar, tú quieres hablar de 2007, yo tengo una experiencia también en 2007. Ahora me da cuenta, vamos a recordar ese vídeo para que vean que es cierto lo que siempre recomendamos aquí, que no voten por correo. Vamos a ver ese vídeo, bueno, ver, más bien oír, cuando quieras, Jonathan. Toma, tío, toma, hombre. No, me lo ha dejado. Entonces, el tema de los votos, ¿cómo fue? Ay, porque yo el año pasado también me cogió el de la Farba. Mure. No, Mure no, el Colombo. El portugués, el maestro fuera. Y también te hizo lo mismo. Me hizo lo mismo. ¿Qué te dio? Pues me dio 50 euros me dio voto certificado. Sí. Entonces, por mediación de esta rubia que te estoy diciendo, porque yo también no conocía. ¿Qué rubia es? La rubia hasta que de hablar de la mía, está en la condición de la mía, una harta rubia. Resulta de que la vi, digo, ¿qué te digo? Ya que no me entra, tú te iba a entrar yo, que estoy corto. Digo, ¿y eso qué es? Dice, coño, pues yo te tenía ganas de verte. Digo, coño, ¿por qué me tienes? Claro, digo, ¿cuándo, cómo? Vente, que vamos a hacerlo, te llevas. Pero te dieron el dinero y tú tuviste que dar el carnet, ¿no? Exactamente. Entonces, pues firmé, tal y cual, en el correo, el voto certificado, con la dirección de ella, para que le llegue a ella. Para que le llegue a ella, yo qué sé, ya eso ya es cuenta de ella. Yo lo que quería era mi dinero. El dinero. Claro. ¿Qué cuánto cogiste en total? 50 pavos más otros 50 de la Morena, ¿no? Que están padrón aquí en Giraleón. Exactamente. Tu novia. 100 pavos. 100 pavos. 100 pavos. 100 pavos. Porque no hace falta, ¿qué quieres que te diga? La verdad, no hace falta. Hasta el 10 del mes que entra, que no he hecho yo los papeles, no he hecho yo la cuestión de mi paro. Y estamos oficiados, ¿qué quieres que te diga? Y te compró. ¿Pero quién te dio el dinero? Agustín fue uno de los promotores. Uno de los promotores, te quiero decir, uno de los promotores. Casi cuando saca hace rato va a entrar, seguro. El 99%, tú fuiste allí cuando al meeting. No. Y no por mediación de Agustín, sino por mediación de la rubia esta que te estoy diciendo, porque con Pepe el año pasado pues hicimos las gestiones. Lo mismo, pero el Pepe, el portugués, me compró. Y ¿Cuánto 50 pavos. Y la rubia hizo las gestiones. Y aquí pues, ¿Y ahora quién te ha pagado? Me ha pagado por la rubia. ¿Te ha dado cuánto? 50 pavos. Y Agustín otros 50 para la Morena, con la otra rubia. ¿Y el dinero dónde lo sacan? Dice, esto es de nosotros, tú no vayas a asignar por ahí. Digo, ya de hablar, si yo mudo. Mi dinero, digo, yo lo que quiero es los dineros. ¿Dónde están los dineros? Por aparte, tiene unas cestas de comida, un tal y cual. Digo, una no. Echa comida. Me parece que lo están haciendo con más gente. Pues claro que sí. Claro que sí. El pueblo está dividido ahora mismo. Quiero meterme en casa, tío, pero no sé. Y con el euro estoy que hago. Es que estoy con la Morena un poco enfocado por la cuestión. Muchas gracias, tío. Nada. Te lo he dado porque te da cosa. Venga. Muchas gracias, tío. Nada, hasta luego. Bueno, esto fue en 2007 en Gibraleón, antes de las elecciones. Previamente a hubo una moción de censura. Estaba gobernando José Ramón Gómez Cueli, alcalde del Partido Popular, y le presentaron una moción de censura. ¿El motivo? No hubo motivo. Una tránsfuga del Partido Popular apoyó al que sería nuevo alcalde, Juan Serrato, del Partido Socialista, y posteriormente pues vino la compra de votos, como habéis podido oír en esta grabación, y hubo bastantes más. Bueno, Jaime, tú conocías esta historia, ¿verdad? Bueno, padecimos esa historia, Padecisteis, ¿no? ¿verdad? Una etapa negra, ¿no? Pues se compró a través de la Diputación, pues a concejales, a diputados, a abogados. Se hizo hasta un antenicidio, no sé si te acuerdas, ¿no? Sí, se quitó claro. una antena de televisión, de la televisión local. Anularon la televisión local. Se expulsó, luego se despidió a todos los miembros de esa televisión local de Gibraleón. Bueno, no nos extraña. Luego, en estas últimas elecciones hemos vuelto a vivir en pueblos de la provincia de Sevilla y en pueblos de Jaén, creo, ¿no? Compra de votos también, parecido a esto, ¿no? Yo
me resigno a estar en contra del voto por correo. Yo creo que el voto por correo es un instrumento para aquel que no puede hacer el voto presencial. Y el hecho de que se hagan trampas con el voto por correo no lo invalida. Lo que hay que poner todos los controles necesarios para que esto no ocurra. En las elecciones del 23, de la que era responsable la señora Leire, quiero recordaros que hasta la última semana no se decidió abrir por las tardes algunas oficinas de correo, que no llegaron el personal que prometieron, sabiendo el aluvión de gente que quería votar por correo, y que se cometieron pues algunos fallos / irregularidades bastante graves, ¿no? Y que curiosamente y contra la norma el Partido Socialista aventajó en casi 3 o 4 puntos al Partido Popular solo en el voto por correo. En el voto popular, por supuesto que perdió, ¿no? Igual que en el voto general perdió. Bueno, pues forman parte de las estrategias. Yo lo que creo es que debemos ir a la limpieza de los procedimientos electorales y no al lodo y a estas cosas. Y además los medios son lo suficientemente importantes ahora mismo, desde el punto de vista de la tecnología, como para garantizar el buen funcionamiento del voto por correo. Ahora, si pones a tu jefe de gabinete de presidente de correo y lo que consigue en 4 años es una deuda que nunca tuvo correo, y lo pones al borde de la quiebra, y a esta señora como directora de comunicación y parece que de logística, además hay un tuit en el que se jacta de decir que ella ha dirigido con éxito a no sé cuántas miles de personas y el voto por correo, ¿no? Y ella era la que tenía que validar además el voto por correo. Faraco, ¿qué experiencia ibas a contar yo tú? antes si ponemos en duda el voto por correo, pondríamos en duda también el recuento que hace Indra y ya es que yo no me quiero meter ahí porque es que me parece que es que entonces nos estamos saltando las bases mismas del sistema. Con lo de esta señora controlando el voto por correo, tened cuidado porque no controlaba nada. No está demostrado. Y puede ser que sea un bulo lanzado por el gobierno para que el Partido Socialista pique y vaya al juzgado y quede en ridículo. El PP dice, que el PP pique. Eso es. No está claro que Leire que tuviera la responsabilidad tan grande que han querido dar en esa filtración. Lo que sí puede ocurrir, Jaime, es que esta señora fuera, porque todos los partidos en las elecciones tienen un representante en correos. Eso es. Porque forman parte del control, como cualquier interventor en una mesa electoral. Con lo cual, ella puede ocurrir que tuviera algún apoderamiento del Partido Socialista, pero no de correos. Porque correos, en realidad, lo que hace es recibir certificados y enviar. Y yo, mirad, Jaime lo explicaba muy bien, y yo os digo, he sido interventor en el 77. En el 79, representante de las juntas electorales provinciales en el 80 y tantos, en el 95, en el 93 y en el 96. He llevado campañas electorales, he estado en recuentos sacando diputados en Huesca, en Zaragoza, en Madrid, etcétera. Tenemos un sistema tan garantista, que es muy difícil, no esto, pero que eso sea determinante en unas elecciones. Puede ser determinante en un pequeño municipio. Ahora, él dice, el portugués me compró, y tú te has vendido. Claro, claro. Pero bueno, y el hombre lo explica, es que me hacía falta los 50 voy a contar la historia. A mí y mi mujer. Yo no me queda claro si eran 50 o 100, porque uno dice 50 y el otro 50. 50, 100. Él y la mujer es más la bolsa de comida. No termina de decir lo de los 100, ¿eh? Yo creo que no podemos frivolizar con esto porque con un voto se gana unas elecciones. Estoy de acuerdo contigo. Por lo tanto, es decir, ahora las investigaciones judiciales sobre el caso de Albaida de las Jarafe, vamos a ver en qué queda. Porque ya de momento, en las declaraciones que yo he visto ante el juez, hay 2 personas que no fueron a votar y su voto apareció en la urna. Cierto, por lo tanto, y eso se hizo por correo, ¿vale? Esa es la cuestión. Lo que en Almonte se hizo en 2007, y lo puedo decir porque tanto el Partido Andalucista como el Partido Popular, a través de la Ejecutiva Provincial, lo llevaron lo denunciaron judicialmente, fue lo siguiente. El ayuntamiento, gobernado por el Partido Socialista, como los funcionarios no se prestaban a ciertas cosas, contratan a una señora residente en Matalascañas, no puedo decir nombre para que
compinchado con algunas fincas agrícolas, se vaya a esas fincas, las rumanas podían votar en las elecciones municipales y las empadronan. Las mete en el padrón municipal, esas empleadas, ¿vale? Una vez que están en el padrón municipal, solicitan todas el voto por correo, ¿vale? Y esos 360 votos como mínimo aparecen en la urna. Vamos a ver, 360 votos en Almonte en 2007 cambia un concejal o incluso dos dependiendo de los restos, claro. ¿Vale? O incluso dos dependiendo de los restos. Por lo tanto, puede ser que la alcaldía dependiera de esos 360 votos y eso es lo único que nosotros detestamos, porque no sabemos cuáles fueron otros casos. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué eso al final quedó en nada? Bueno, pues porque tenemos un sistema muy garantista. El juez llamó a declarar a los 360 rumanas que ninguna estaban en el sitio donde estaban empadronadas. Ya eso tenía que ser no una prueba, pero sí un indicio, ¿no? Si esas señoras no estaban en donde estaban empadronadas, cuando la llama el juez, qué casualidad, todas estaban en Rumanía. Mucho interés por la política local de Almonte no tendrían, ¿no? Como no se pudieron localizar, es más, a una de ellas se localizó al año siguiente, ¿vale? Pero cuando se va al juzgado y se dice, mira que fulana de tal y tal está en la finca tal, mientras eso se tramita en el juzgado, no sé cómo se entera y esa rumana se le paga el billete de vuelta para que vuelva a Rumanía. Con lo cual nunca se pudo concluir el procedimiento judicial, pero los 360 votos aparecieron allí. Vamos ya con el último tema. El Tribunal Constitucional, ley de amnistía, Puigdemont se paseará por Cataluña en este verano. Creo que no, parece ser que no. Y sobre la ley de amnistía, Juan, una opinión personal tuya. ¿Es constitucional? No. ¿Sí o no? No lo es. Vamos a ver. Quiero empezar diciendo que el meu pare, mi padre, és barceloní. I jo puc parlar català amb cierta dignidad. Pues habla o sea, en que nací en Zaragoza, mi padre es de Barcelona y a mí los independentistas, si pudiera echarlos al mar en una chalupa de esas que tenéis ahí estropeadas, los echaría. Es decir, porque no comparto nada. Ahora, ¿a alguien le ha sorprendido que el tribunal, que Pumpido haya declarado? Para nada. No sabía lo que iba. Para eso está. Es decir, Pumpido está ahí para dos cosas: para traer a Puigdemont a España y para llevarle la contraria al Tribunal Supremo. Entonces, para estas dos cosas está. Ahora bien, no lo está consiguiendo. No perdamos la esperanza, porque resulta que el Tribunal Supremo ha dicho que lo de la malversación no lo compra. Entonces, si no compra la malversación, pues resultará que Junqueras será amnistiado, todos los demás serán amnistiados y el camarada Puigdemont, el huido, el fantasma de Waterloo, pues seguirá allí esperando que le perdonen la malversación. Y Pedro no le va a dar tiempo, no os preocupéis. Ahora, es constitucional, dice la Constitución, que no hay amnistías. Hicimos una, porque las amnistías se producen globales, es decir, se hacen cuando hay un cambio de régimen. Hicimos una, sacamos de la cárcel a los que una parte de ellos luego nos traicionaron, los de ETA, que los sacamos de la cárcel, acordaros. Sí, es decir, claro. junto con los nuestros salieron algunos militantes de ETA que habían cometido delitos, los sacamos de la cárcel y volvieron a matar. Entonces, bueno, esto, y decidimos cerrar porque la Constitución, antes no lo quería decir, cuando hablabas de la guerra, la Constitución fue, mira, es que cerramos el libro. Eso fue la Constitución. Cerramos el libro, cerramos la cárcel política, no hay presos políticos en España. Hay políticos presos, que eso es distinto. O sea, preso político fue mi suegro, el hombre que tiene 80 y tantos años, que ese sí que tiene una sentencia de un tribunal de justicia del franquismo. Pero estos no son presos políticos y por lo tanto aquí hay democracia, aquí se cumple la democracia y la amnistía es inconstitucional. Aquí y en cualquier país del mundo. Es que además lo dijeron los propios, que si es que antes de presentarse a las elecciones del julio del 23 y hasta el 23 de julio, ¿no? Porque fueron las elecciones, 23 por la noche, estuvieron negando que la amnistía fuera constitucional. Sí, los mismos ministros. Es más, dijeron, y incluso fueron a preguntar a los dos constituyentes que estaban vivos, tanto a Roca
como a este que fue del Partido Popular. Herrero de Miñón. Herrero Y los dos Rodríguez dijeron que quedó fuera. Y lo que aparece en la Constitución es que los indultos generales no existen, no se pueden realizar. Pero decía Juan con razón, que no nos ha sorprendido la decisión del señor Conde Pumpido, que fue fiscal general del Estado y se hizo famosa por aquella frase rociera, ¿no? Que el fiscal debía mancharse con el polvo del camino. Ahora que estamos en puertas de un camino, él fue el primero que dijo que la toga, ¿verdad? Tú que eres de Almonte, ¿no? Sí. Pues dijo que la toga debía mancharse con el polvo del camino, que para eso estaban los fiscales, ¿no? Y así lo ha hecho. Lo que pasa, con esto concluyo, y creo que lo hemos comentado en otra tertulia aquí, es que como toda reforma legislativa o como toda triquiñuela legal que hace este gobierno, siempre hay algo que le sale mal. Le salió mal en la ley del sí es sí, y como consecuencia de eso están los violadores en la cárcel. La ley trans. Le salió mal la ley trans, la ley de y le sale, por supuesto, la ley de vivienda, pero es que le sale mal esto, porque esta ley estaba pensada exclusivamente para Puigdemont. Claro. Y lo único que ha conseguido es que Puigdemont quede fuera por una sencilla razón. Y lo demás lo dice en lo que sabemos de la resolución del Tribunal Constitucional, que ahora se va a debatir, que esto también es mágico, ¿eh? Sí. Que estemos debatiendo sobre una cosa que todavía tienen que esto debatir. Es para que nos calentemos antes de que nos llevemos el golpe el día que lo decidan. Exactamente, ¿no? Pero lo curioso es que la malversación queda fuera precisamente porque es el imperativo de la Unión Europea. Y porque hay un prejudicial. Claro, es que esto no podía estar en la ley. Precisamente, eso es lo que te iba a decir, yo creo que os conté en el último, europea, ¿no? Yo creo que os conté en el último debate que desde la gestión de política, el delegado territorial de Fomento, que hace resoluciones en la provincia de Huelva sobre subvenciones europeas, lo primero es que tiene que firmar un documento en el que dice que pues no estará en curso ninguna de las causas de la malversación, precisamente porque es un delito que se persigue en los fondos europeos, en la gestión de los fondos europeos, para garantizar la limpieza y el buen uso de estos fondos. Por lo tanto, es imposible que Europa valide cualquier norma que suplante o que haga desaparecer el delito de malversación. Y luego, el argumento, hay dos argumentos que chocan muchísimo. Uno es el del antecedente que hemos comentado anteriormente, es decir que no se entra en un antecedente cuando precisamente es el antecedente histórico el que trae causa de la decisión política que se toma, que es la amnistía, porque si no se necesitasen los 7 votos, yo estoy seguro de que no se hubiese hecho la ley de amnistía. Claro, eso está clarísimo, ¿no? Clarísimo. Y luego lo que ha comentado Luis, ¿no? La gravedad de decir que todo aquello que no se prohíbe en la Constitución está permitido por la ley. Eso es una falacia absoluta. Porque hay, claro, por ejemplo, la esclavitud no está prohibida. Cantidad de delitos que no se, o de barbaridades que no se nombran en la Constitución. Y claro, esto es como lo del código rojo de la película de Jack Nicholson, ¿no? Sí, es que ordenó usted un código rojo. Primero porque hay cosas que el código rojo no estaba en los libros. Bueno, pues, pero existía el código rojo. Hay cosas que están implícitas, ¿no? Claro, por ejemplo, la Constitución dice que no se puede dar un indulto general. Por tanto, como es algo mucho más amplio, exactamente, la amnistía, pues indudablemente está implícito en la ley. Pero es que hemos escuchado, Paco, hemos escuchado a Carmen Calvo, que ahora está presidiendo una de las altas instituciones, que es el Consejo de Estado, ¿verdad? A la que no se le da trabajo, decir que era imposible la amnistía, que no cabía en la Constitución. Al ministro Campos. Que ahora está en el Tribunal Constitucional, decir lo mismo, a Pedro Sánchez, que firmó los indultos además, ¿no? María Jesús Montero, la ponente del documento que va a salir, pues resulta, o que se va a discutir, mejor dicho, es la misma de lo de los ERE. Sí. La misma de lo de los ERE. Bueno, hay otra cosa, perdona, que es materia para este estudio. O sea, ahora cuando se dice, es que en la Constitución no se dice, bueno, pero es materia de estudio los debates de la ponencia constitucional. Y en los debates de la ponencia constitucional, los constitucionalistas sí hablaron de la posibilidad, porque hubo alguno que quiso meterlo. Y se habla, y está ahí recogido en las actas del Congreso de los Diputados, por qué no se incluye. Y no se incluye por lo que antes se ha dicho aquí. Porque una amnistía es incompatible con un Estado constitucional. Es decir, la amnistía se decreta para eliminar los delitos políticos de toda índole, bueno, o de la índole que se estime conveniente,
ante un cambio de régimen, ¿vale? Esa es la cuestión. Y la otra cuestión es porque se entiende que si los indultos generales están prohibidos, la amnistía que supera, que es el olvido, por lógica están prohibidos. Eso ya es por lógica. Bueno, vamos a ir terminando, ya que tengo aquí a Juan. ¿Qué le contesto a esta señora? Que decía que tiene que traer más a este señor nuevo. Bueno, pues ¿qué le puedo contestar, Juan? Pues le puedes contestar primero que no hace falta este señor nuevo, porque estos señores viejos lo hacen de maravilla. Bueno, y que algún día vendré a veros y a compartir con vosotros un ratito, y que me alegro mucho de haberle gustado. Hombre. Vamos a terminar, Pri, ya que no tengo al señor Ramón Tamames aquí, tengo a dos economistas. Bueno, podría estar a su nivel también. Le voy a preguntar también, y lo enlazo con la última encuesta a la Comunidad de Madrid, que sube dos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, Ayuso. Una pregunta, según todos los estándares económicos, Madrid ha pasado a Cataluña por la derecha, por el centro, por arriba y por abajo, en ámbito económico. ¿Eso por qué? Pues por el tipo de economía madrileña también. Hay que decir que solo hay dos comunidades en España, que son el País Vasco, que pronto dejará de hacerlo, y Madrid, cuya renta per cápita está por encima de la media europea. España es la cuarta economía y la 14 en renta per cápita. Este es el dato que demuestra por qué los españoles están tan enfadados con la economía. Es decir, puede haber mucho crecimiento económico, pero no se disemina a las personas ese crecimiento económico. ¿Por qué? Una parte tiene que ver con, lo dice un señor que es de izquierda y que está enamorado de la presión fiscal, pero la deflactación de las tarifas no tiene que ver con bajar impuestos, es ajustarla. Entonces, Montero, de los Montero de Hacienda de toda la vida, se ha llevado un 77% del incremento de la recaudación por no cambiar el impuesto. Y segundo, hay unos costes que están inducidos en la vida cotidiana de la gente, la vivienda, sobre todo, que hace que la renta disponible de la gente, es decir, un español hoy necesitaría ganar, si me oye Yolanda Díez la voy a liar, pero es decir, necesitaría ganar 2.000 y pico euros para poder tener una renta per cápita como la de... Creo que están de acuerdo conmigo. Totalmente. Pero sí, ese es el gran problema de España, que desde el año 2007... Pero tiene que ver también con la productividad, es decir, con el modelo. Para subir salarios y para subir renta hace falta aumentar la productividad. Fíjate tú, por ejemplo, ya que estoy en Andalucía y soy zaragozano, Zaragoza ha mejorado la posición respecto a Sevilla porque tiene menos turismo y más industria. Y con el resto de otras provincias pasa lo mismo. Y el resultado ha sido el incremento de población. El incremento de población de Zaragoza ciudad. Claro. Este es el debate en España desde 2007. Desde 2007 hemos perdido en renta per cápita. Por lo tanto, el crecimiento económico se lo ha llevado la inflación y se lo han llevado los impuestos. Y eso es lo que hace que todavía, pese a la reforma de Yolanda Díaz, el 60% de los empleos sean fijos de verdad y el 40% sean temporales o fijos discontinuos. Y eso hace que esos fijos discontinuos tengan un salario por debajo del salario mínimo o tocando el salario mínimo, que le hace ser trabajadores pobres, en el sentido de que no pueden ni siquiera llegar a fin de mes, a veces ni comenzar. Y el debate de la productividad hay que unirlo al debate de las horas trabajadas. Es que el debate aquí se está haciendo al revés. Vamos a reducir las horas antes de conseguir el rendimiento. Si el rendimiento y la conciliación tienen que ir de la mano. Es decir, aquí el mensaje que se le tiene que dar es: haga usted ese trabajo en el tiempo que necesite, y si lo hace antes, se va usted antes y concilia. Pero por supuesto que sí. Y ese debate es el que se ha hecho en Alemania. Pero primero consiguiendo la producción y la productividad con digitalización, con formación, con muchas medidas que se pueden tomar, con infraestructuras que funcionan. Claro, es que aquí el problema, yo daba clases hasta hace 3 años y yo preguntaba a mis alumnos Erasmus el coste de la energía en sus países. Era mucho más barato, pero es que esos costes se trasladan a las empresas, que te voy a contar a ti, Paco, y la factura de la luz, mis hijos ni pagan te cuento. 28 euros de luz en Oxford. Yo 28 preguntaba euros de luz por la al mes, tarifa plana y me sorprendió que una alumna croata decía que ella pagaba 10 euros por su tarifa de móvil, cuando aquí está en 30, 40 o 50 euros. Con megas libres. Claro, es que tú sumas y sigues. Es que esos costes, luego ya, si nos metemos en la cesta de la compra, el crecimiento de la cesta de la compra en los productos básicos ha sido exponencial frente al crecimiento de los salarios.
Por lo tanto, ese es el gran debate que queda pendiente en este país, que estamos consiguiendo personas que consiguen trabajo, pero que no se pueden emancipar, el parón que se produjo en el sistema de la construcción de vivienda y, por tanto, en el problema que tenemos, el problema del turismo mal enfocado y que hay una parte de la izquierda que también ve en la turismofobia una forma de ganar votos. Es que estamos haciendo otra vez compartimentar la economía en nicho, cuando lo que tenemos es que intentar abrir la economía y utilizar. Yo de la izquierda lo que echo de menos, y siempre me he preguntado, es, teniendo el referente de Keynes, que Keynes desde la economía del capitalismo establecía el poder del gasto público desde el punto de vista de la compensación y el efecto multiplicador. Sí, a Keynes le preguntó una vez qué pasaría dentro de 40 años y dice, dentro de 40 años todos calvos. Pues eso es lo que le pasa a la izquierda, que dentro de 40 años me parece calvos. que ahí sí que tenían el filón frente a la posición que han adoptado. No, nos hizo mucho daño a la izquierda, política y teóricamente, la crisis financiera última, porque destrozó las convenciones económicas socialdemócratas, sobre todo, claro, y lanzó las ideas más populistas al mercado. En España, además, que tuvimos a alguien que todavía se vanagloria de haber pinchado una burbuja financiera y inmobiliaria, como el señor Zapatero, que creo que pasará a los anales de la imbecilidad política. Bueno, ¿os acordáis que una semana antes de que estallara la burbuja estábamos en la Champions League de la economía? Bueno, nos marchamos. Yo quiero apuntar simplemente una cosa, aunque no sea economista. Es decir, antes lo ha dicho, o sea, llevamos 20 años sin crecimiento real. El crecimiento real es cómo somos más ricos, igual de ricos o más pobres que hace 20 años. Yo creo que la gente lo puede tener claro. Es decir, nuestros hijos son más pobres de lo que éramos nosotros. O sea, y es la primera vez en los últimos 100 años o 80 años que eso ocurre en España. Que la siguiente generación sea más pobre. Pero no es ahí. O sea, lo verdaderamente dramático es que tengamos un gobierno que se dice socialista y comunista, y lo único que ha hecho es crear, en vez de una clase obrera, una clase esclava. Y te voy a decir por qué pienso eso. Nosotros, trabajando uno en casa, conseguíamos en 12 años de hipoteca tener una vivienda. Hoy día, tienen que trabajar los dos, y uno de los dos sueldos, si no sube el interbancario, porque si sube, entonces ya hablamos de más de uno. Tienen que trabajar los dos, y uno de los dos sueldos es para pagar la vivienda. Me da igual que sea en alquiler o que sea en hipoteca. El alquiler, la mayoría, porque en hipoteca solamente puede pagarla si el padre, gracias a 50 años ahorrando, le da para dar la entrada. Y luego llega Hacienda y le dice que por el impuesto de donaciones también tiene que pagar impuestos. Entonces, lo que ha conseguido este gobierno con la ley de vivienda y con su política fiscal y económica es convertir, cuando dice hay 18 millones o 22 millones de cotizantes, hay 22 millones de esclavos, porque no hay peor esclavitud que una persona que después de hartarse de trabajar no llega a fin de mes. Eso es lo problema. Bueno, vamos, Marcia, me quedo con alguna frase que ha dicho interesante Juan Berga, por ejemplo. Bueno, una pregunta que sigue sobre la mesa y sigue sobre el país y que el gobierno no contesta. ¿Por qué Sánchez ha renunciado al Sáhara? ¿Y por qué Izquierda Unida, Podemos, Sumar guardan silencio? Y no le preguntan a Sánchez lo mismo que ha preguntado Juan Berga aquí. Otra de las frases que ha dicho Juan, que me ha gustado en respuesta a una intervención de Faraco: ETA no era de izquierda, era una banda criminal. Y también otra frase que me ha llamado la atención, que no la había oído nunca: los jóvenes ven más libertad de expresión en la derecha que en la izquierda. Ha habido más frases, pero me las guardo para mí. Bueno, pues lo dicho, gracias, Paco. Muchísimas gracias. He estado hoy muy calladito. Sí, porque dejarle más, que él viene poco, tú vienes más a menudo. Me ha hecho la pelota, No, además se lo dije. Sí, hombre. Incluso lo estuvimos hablando. Es la primera vez que viene. Lo estuvimos hablando, y yo quería que fuera, porque además coincidimos en muchas conversaciones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, lo último que habéis estado hablando tanto Jaime como Juan, ¿no? Pues la verdad que lo hemos charlado muchas veces, ¿no? Porque además pasa que cuando estás en determinado tipo de ambiente, como no hace mucho, ahí en Madrid precisamente, con gente que son músicos, etcétera, etcétera, ¿no? No, pero la economía va como una moto. Y claro, después cuando le dice lo de la renta per cápita, cuando le dice que ha bajado con respecto a la europea, cuando aumenta el número
de personas que necesitan, que con 2 sueldos tampoco llega, con 2, no llega a final de mes. Cuando pobreza infantil, que realmente es pobreza de la familia, pero la pobreza me parece que solamente está por delante de nosotros en cuanto a pobreza infantil, no sé si es Rumanía Rumanía nos ha dejado atrás ya a final de 2024. Cuando además no se nos da nunca el índice de Gini para ver el nivel de desigualdad que hay en España, etcétera, etcétera, la gente eso no se entera, que es lo que me fastidia, ¿no? Entonces, como además Juan, bueno, pues ya digo, pues eso, yo he preferido hoy estar más bien en silencio por eso, para darle el hueco, no con mi palabra, porque aquí vengo mucho más veces, ¿no? Espérate, una pregunta. Ya Faraco ha contestado muchas veces esa pregunta. ¿Cómo ves al Partido Socialista y a Pedro Sánchez dentro de 2 años? Por ejemplo, por poner 2 años, 1 año, 3 años. ¿Qué dirá la historia de Pedro? ¿No? Le preguntaba a Magín. Sí. Pues yo lo veo bien. Lo veo bien, estará colocado en algún sitio, seguro. Sí. Yo lo veo, a fecha de hoy, si aquí los amigos del PP no la lían, lo veo fuera del gobierno, obviamente. Pero a él lo veo bien. ¿Y el partido? Pedro, ¿Y el partido? El partido deshecho. El Partido Socialista costará mucho reconstruirlo, si es posible reconstruirlo. Es un partido envejecido, con las bases muy podemizadas, y sometido a un liderazgo... Menos mal que has venido tú para que estés de acuerdo conmigo. Espérate, perdón. Llevo 5 años diciendo que el PSOE está podemizado. Eso que acaba de decir, 5 años diciendo que está podemizado. Desde el momento urna... El momento urna podemizó al Partido Socialista. Los veteranos, a ver, yo conozco más la realidad madrileña y no podría hablar por Andalucía, ¿no? Pero la realidad madrileña es que las agrupaciones se vacían de la cultura política tradicional, de lo que era la Federación Socialista Madrileña. Hay que recordar que al secretario general del PSOE de Madrid le montan una campaña los propios compañeros de corrupto y le cambian la llave de la cerradura, le cambian la cerradura. Entonces toda esa gente desaparece y se quedan los de la Alianza, Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Pedro Sánchez. Y entonces el populismo tiene una virtud, y es que contamina a la izquierda y a la derecha. Cuidado, a la izquierda y a la derecha. Pues eso lo veo con lo que cuenta Juan. Veo difícil que el partido, que la izquierda vuelva a gobernar la Comunidad de Madrid. Y la ciudad de Madrid. Eso es que no queremos. Pues ponemos a Óscar López y eso. Bueno, lo dicho, Luis, a disfrutar del Rocío, que no sé si irás al Rocío o no. No, yo no voy. Un almonteño que no va al Rocío. Hay muchos. Ah, sí, no sabía. Y estos son como las cosas esas, que, o sea, como si todos los españoles fuéramos Pedro Sánchez. Bueno, que Jaime sí va al Rocío, ¿no? Yo sí, yo haré el camino, si Dios quiere, con Huelva. El jueves y el viernes. Y volveré. Yo siempre vuelvo a dormir. A mí no me gusta dormir fuera de casa. Bueno, pues lo dicho. Duermo en casa mejor. Juan va a ver por primera vez la salida de las hermandades. Así que la disfrutará seguro. Eso me han prometido. Mañana es algo espectacular. Antropológicamente hablando, es interesante. Fiesta, en otros ámbitos yo sé que tú no vas a compartirlo, pero antropológicamente sí. No soy, quiero decir, yo decía Buñuel, soy ateo gracias a Dios, ¿no? Pues quiero decir, yo no tengo ningún conflicto con ninguna religión, y desde luego menos con la cristiana católica, o sea que no me crea ningún problema. Y a los zaragozanos lo de las vírgenes nos va. La marcha de las vírgenes, está de la Virgen del Pilar, todas estas cosas. Por cierto, patrona de la Guardia Civil. Sí, correcto, la Virgen del Pilar, la pequeñita. Bueno, que hablando del Rocío, hoy el Ayuntamiento de Huelva ha solicitado la declaración de fiesta de interés turístico andaluz, la salida de las hermandades de Huelva, tanto la de Migrante, que sale el miércoles, como la de Huelva, que sale el jueves. Yo creo que sí se aprobará. Y ha pedido que se lancen cohetes solamente en 2 momentos determinados, para proteger a los autistas, a las mascotas y a una serie de cosas. Eso yo sé que para mucha gente puede no ser importante. Yo en ese tema soy muy sensibilizado. Sí. Hay una frase que mañana vas a entender, que de una sevillana que cantaba Manguara de los mellizos de San Juan, que dice que si Huelva no es rociera, dime esto qué es lo que es, mira detrás de las carretas, si esto no se llama fe, que venga Dios y lo vea. Qué bonito. Bueno, por lo dicho, nos marchamos. Gracias, Juan, aquí tienes tu casa, cuando quieras. Encantado. Muchas gracias y un saludo a todos. Paco, gracias. Y Faraco, y a disfrutar del Rocío, Jaime. Y gracias también a Telli
y Jonathan, que se encargaron de la asistencia técnica. El martes siempre a la misma hora en Antena Huelva Radio y en nuestras redes sociales, miércoles en Canal Luz Televisión. Lo dicho, el martes más.